quiere ser maestro, todos demostran su habilidad. Todos quieren ser unos expertos y llegar muy deprisa a triunfar. Irás a más, cada paso te acerca a tu meta. Mejor estás cada vez que lo intentas. Nuestro mundo es diferente. Nuestro mundo hace ver. Nuestro mundo es algo nuevo y esencial. Y si quieres ser el mejor, hazte con todos de una vez. Es tu Pokémon. Nuestro mundo es diferente. Y si quieres ser el mejor, hazte con todos de una vez. Es tu Pokémon. Pokémon, Pokémon, Pokémon. ¡En marcha! Llegaré a ser el mejor que habrá jamás. Mi causa es ser su entrenador, tras poderlos capturar. Solo pienso en entrenar y desarrollar mi don. Al mundo demostrar quién es el mejor. Ese es mi destino. Vine a ser el campeón. Ese es mi destino. Pues nací para ganar. Pokémon. Ese es mi destino. Pokémon. No hay tiempo para dudar. Mi camino he de continuar. Con mis amigos yo podré conseguir. No nos verás ante un combate hoy. Ser un maestro es mi afán. Creo en ello y se cumplirá. Así será. Es mi oportunidad. Y mi destino es ganar. Puedo ser el campeón confiando más. ¿Qué maestro voy a ser? El mundo entero lo verá. Llegaré a ser el mejor. Y si creo en mí lo podré lograr. Soy un chaval normal, con el mundo aún por ver. ¿Qué es lo que vendrá? Da igual, pues todo lo Puta. Buenas. Vale. Chavales, tranquilos. Todos somos adultos, ¿no? Ah. Pues entonces, ¿cómo se dice el plural de Pokémon? ¿Pokémon o Pokémones? Pues no, Pokémon. Sí. Espera, no estoy mirando, estaba viendo una página de Pokémon verde. Vale, ya. No, una página en Pokémon. La página es verde. Por información. En directo, tío. En primicia vamos a escuchar la sensual voz de nuestro bigote. ¿Cómo que no? ¿No está en directo esto? Ah, vale. Es que como te cojas al teléfono de lo de Ben. Explotar el huevo del Snorlax. ¿No fue el mismo día? No, no creo. ¿Eh? Sí. Parece que está volviendo a aprender a caminar, tío. ¡Qué locura! Vale. Sí, y voy a mirarte el límite de nivel. Que creo que era el 17. Creo, pero no me hagas caso. Sí. Pues háztelo todo y justo antes del líder te ponen los caramelos. ¿No? 17. Level cap es 17. ¿Por? No hay problema. Yo ponemos en mis bloques cuando el Pokémon sube de nivel y está a mitad del combate. A mí cuenta, yo empecé el combate al 17.
si suba al 18 no es problema mío, es porque mi Pokémon es muy bueno y se los tanquea a todos. ¿No? No sé, ¿eh? Y si no, pues... Yo te digo bien. Ya. Ya voy a hacer el payaso. ¿Hay qué ha hecho? No tiene nada que ver, pero Parsec es un proyecto que permite crear monitores virtuales en tu computadora con Windows. Para que lo sepáis, chavales. Que Parsec es una herramienta Gemini. Sí, empieza ya. Si yo estoy aquí esperándote. Sí. ¿Qué dices? Muy buena. Ya. ¿Cómo le encuentras ese doble significado? Yo estaba pensando que es un chico que le gusta su tenta. Una cosa son los viejos, otra cosa son los niños, tío. Que creo que estás en la región más machista de todo Pokémon, ¿eh? No es que es una región de la antigua, literalmente, ¿eh? Da gracias que hay algunas mujeres que son líderes de gimnasio, porque si no... Ni yo. Yo tampoco. Tu mamá es una war. Let's go. Bien. El Picasca. O sea, que el Picasca, digo yo. Eso es lo que voy a hacer después del directo. Sí. Hay Pokémon salvajes, ¿eh? Aquí. Creo que sí. En la próxima planta. Sí, es verdad. Ursalino dice hola, al primer Pokémon. No, no fue el primer Pokémon que capturamos. Ah, es verdad. No. Hasta que no pueda evolucionar a Metagross. ¿Ves cómo se mueve el primer? Sí, entrenando. No, esto no. Es en la siguiente planta. No, creo que no, porque no. Hombre, espero que no. Como sea randomizado una MO, lo llevas mal. Sí, tranqui, si quieres que lea me lo dices. A mí me da igual. Sí. Ah, sí, dije eso. Nada, tranqui. A ver. Por mucho que luchemos, la torre seguirá. Pero yo no tengo tu imaginación para esas cosas. ¡Dios! ¡Hala, tío! Mira que... ¡Buah, por ahí! ¡Uf, pinga! Joder. A ver, este era el más tanque que tenías.
estímulo hacía 70 de daño. Spin Missile hacía 20. Electrocañón vas a fallar 100%. La puedes jugar, ¿eh? Pero estás a nivel 8. Y eres un hombre, tío. Es un tanque. Es una tanqueta defensiva. Es como mi abuela, tío. Venga, va. Venga, va. Malísimo, tío. Y acierta una onda certera. ¿En serio? No digas eso, no digas eso. Pin Missile, tirar un Pin Missile o un estímulo. Es algo sencillo. Bien. Dale 5. Yo tengo fe. Y acierta, ¿eh? Ah, pero porque puede ser que... Ah, no, está randomizado. No, tanquea. Ahora eres más rápido, pero si quieres cambiar. Juégatela. Aquí hemos venido a jugar, ¿no? Dale primero. Es que Glycer... Buenísimo. Duro. Pero están randomizados, tío. No creo que sea peor con Kindra, ¿no? Verlo. Bueno. Cambia y pone al inicial, ¿no? Ábalos. A ver si evolucionamos. No. No te veo. Espérate, no dice nada de cambios fijos, ¿no? Ni nada así. Vale. Gancho alto. Que me había olvidado que están randomizados los movimientos también. Es la costumbre, gente. Se me ha ido la pinza. Enfado. ¡Hola! Da igual. Tanquea. Sí. Y tenía impulso, es verdad. Sí. La uni, tío. $87 puntazos. Tauros. Más gancho alto, ¿no? ¿No quieres cambiar? Es que Tauros tiene unos buenos ataques. Ya, eso sí. Go. 17. Y no sé a qué nivel evoluciona al final, pues no sé si era el 16, creo. No. Es que no sé si es más atacante especial o físico. Creo que era especial, ¿no? Sí, si no está dormido. Cámbialo. ¡Hostia! Evoluciona al 14. Evoluciona Ábalos. Yo no recordaba eso, sí. Era el Totodile que evolucionaba al 18 por ahí. Soy imbécil. ¿Qué? ¿Sabes qué acaba de pasar? No. ¿Qué? Llevo muteado todo el rato en el directo. ¿Va en serio? Solo se te oía a ti. Eres un crack. Esto es una locura. Esto es una Eres locura. un crack. Esto es una locura, tío. Dios mío, tío. No puede ser, tío. Soy mongolo. Muy bien. El Borsalino se pensará que pasa de su puta cara, tío. Se pensará que pasa de él. Llevo hablando todo el rato y no se me ha oído nada. Tu seguidor Bueno. más fiel, abandonado. Tío, Este es tu héroe, Borsalino. hoy no es nuestro día, Pachi, No. Definitivamente no es nuestro día hoy. Bueno, ¿qué hago con Está Rayo? solucionado rápido, Pesadilla, fuera. Ay, Dios mío. Pobre Esto, Borsalino. rollo, en el editado luego va a quedar de puta madre, ¿no? Va a quedar gracioso. Pero ahora ha sido una peronada. Ahora ha sido una peronada esto. Pensando en negocio siempre, Sí. Cómo sacarle provecho a todo. Tengo pociones o algo así. Bueno, aquí salen Sí, Pokémon pero salvajes, aquí ¿no has puedes dicho? comprarlas, Sí. ¡Uy! Es primero de ruta, ¿no? Cuenta. Un Magnezone. Magneton. Hostia, aquí no puede evolucionar Magnezone, creo, ¡No! Vaya Ay, mierda. No, porque no hay monte. En plan, no hay un campo eléctrico grande como para que evolucione. Pero a lo Hostia. mejor la ha cambiado, Igual es por nivel ahora también. O por piedra trueno. O por piedra trueno, puede ser.
A ver, ¿qué ha puesto en el grupo? Tú intenta capturarlo, así, total. Voy a comer de Porque un Pokémon. Rudafuego... Sí. ¿Qué le pongo, tío? A Valos. Y hazle... Que habías aprendido rayo, ¿no? Pues hazle un rayo, una caja. Buenas, Ángel, ¿qué tal? ¿Tienes un ¿Cómo seguidor que estamos? se llama Ángel? No sé, uno que se llama Ángel aquí. Ángel YTWK. Tío, Me mola, me mola. has llegado... menos mal que has llegado ahora al directo, porque llevo... ¿Cuánto llevo? 10 minutos muteado. Llevo 10 minutos muteado. Y no me he dado cuenta hasta ahora. ¿Qué le hago a este tío? Un rayo. Un rayo. A ver cuánto le quita. Vale. Sí. Por Mira, creo que cierto, más defensivo físico. Fame, ¿qué tal? Ya está aquí el moderador. Vale, captura. Pórtense bien, A ver, capturo. ¿Dónde puso lo de...? Sé que cambió algunos Pokémon, como por ejemplo Labra, que evoluciona como al 40, algo Sí. así. Pero no sé dónde lo puso. Aquí, ¿no? No. Ahí, ahí. Perfecto. Pa, 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 pa. Por Llámalo cierto, Fame. Pachi, una cosa. Dime. En el combate de gimnasio no me puedes ayudar. No. No. Te tendrás que mutear. Pues mucha suerte. En el combate de gimnasio. Vale. ¿Qué monte le pongo a este? Fame. Es que no quiero llamarle Fame a un Pokémon de mierda, tío. Bueno, a ver, si puedes evolucionar la Magnezone no es mierda, Yo lo considero bastante bueno. Pero bueno, sigue llamarlo... Le pongo Fame. Como él quiera. No, ya. Sí, tenía una evolución, sí. Tiene la evolución en esta gente. Sí, Sí. pero de forma normal no evoluciona en Johto. Ah, Pero ahora no. que han modificado la ROM, no sé si evoluciona. No, es lo que te he dicho. Evolucionaba en una zona con alta fuerza magnética o algo así. Nada, le Y en pondré Johto no había. ese emote a un Pokémon que esté más guapo. A este, ¿qué nombre le pega a un imán, tío? Holdo. Coldo, vale. Hostia, pero a Avalos le queda bien, ¿No es con K? Yo pensaba que era con K. Yo lo he puesto con C. Es con K, pero yo lo he puesto con C. Ah, vale, vale. Porque parece Coldo de frío. Y Sí. si es bueno, igual en el torneo se piensan que es Coldo de Cold de frío y se piensan que es un tipo hielo o algo así. Sí, ¿no? Claro, juegos mentales. Vamos a curar a Umbreon. Reacta el equipo. Métete en el PC y mírate los Pokémon que tienes. Porque Vale. el Wigglytuff ese yo creo que sobra, Si tienes un Snorlax, y Snorlax es un Ya es Pokémon muy, verdad. muy bueno. Que por cierto, Y voy a es- darle caramelos a Snorlax. Sí, súbelo al 14, ¿no? Por lo menos. Sí. Bueno, 14 Te va a no. venir bien porque... Sí, porque creo que arriba hay como un combate contra el jefe de la Torre Bellspot o algo así. Por eso. Puede ser que te cueste. Va... Es que está randomizado, ese es el problema. Es que va a subir Yo de subí a nivel todos y al- va a llegar al 17 y en el combate No, de gimnasio sube- no lo podré usar. Sube a todos a nivel 10 por lo menos. A todos. El nivel 10 en 7 con 6 Pokémon no te da tiempo a subirlos a todos a 7 niveles. A ver. Y ponte a Bagon no. Ponte a Coldo. Coldo o el suelo, pero es que suelo ya tienes que estar apto. A ver, mírate el Coldo. Dale a datos. A ver qué naturaleza tiene y qué habilidad. Vale, tiene Clorofila. menos ataque especial. Vaya. Vaya Vaya. mierdón, Sí. Pero tiene humareda, chispazo. Sé que tiene menos ataque especial, pero mírate el suelo. Si era con que lo que pasa es que Astoriano desprecia al vasco. Sí, es verdad. Pachi, te odio. Un poco. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué me Estoy pongo, aquí tío? para hacer bulto. Mírate el suelo. El suelo. Sí. Nordeltus. Tío, no me acuerdo de los nombres tampoco. Este me acuerdo que lo vimos y era un mierdón. Sí. Y el Wigglytuff como era, porque al final va a ser mejor el Wigglytuff. Ajá, ajá. Wigglytuff. Polvo escudo. Pues píllate este. Es el mejor que tienes ahora mismo. Ah, Y Coldo súbelo tiene una a- MT, dice. No, ya no, ¿no? Ah, sí. A pesar que era el Nordentus. Coger MT89, 89. sí. Ah, gracias, tío. No me había fijado. Entonces, Ni ¿a cuál pongo? A este, al Wigglytuff.
O sea, Póntelo al 10. Todos al 10 por lo menos. Sí, vuelven a meter. lo he sacado para Arrástralo, nada. clica en él y arrastra. Vale. Salir. Tío, si le puedo dar a la B. Y a la A. Tío. Ahí. ¿Qué pasaba? Vale, ahora coge los caramelos, ponte el turbo y súbelos a todos al 10 por lo menos. Y mírate la MT del Coldo. Hostia, que hay que usarlos uno por uno. Sí, en este juego sí. Fua. Spameala. Ahí, vale, ahora ya está. Siguiente. Ay, no, espera, ¿qué he hecho? ¿Qué le has puesto? ¿Qué le he quitado? A ver, dale. ¿Qué le he quitado? Electrocañón le he quitado. No, está bien, está bien. ¿Qué le he Es un ataque puesto? especial. ¿Qué le he puesto? Ojalá sea algo bueno, por favor. Clavo Hostia, cañón. clavo cañón. Está bien. Ah, vale, A ver, menos está bien. Es como un Pimi 7 tipo normal, creo. No está mal. Tiene está. mal. Claro, estas cosas también hay que tener cuidado. Sí, claro. Menos mal que lo que le he quitado era una mierda. Tajo cruzado. ¡Tajo cruzado! Enséñaselo. A ver, ¿cuál le quito? Clavo cañón a tipo acero, tipo normal, tío. Normal. Psicoataque, bomba lodo. Quítale bomba lodo. Que psicoataque está muy roto. Aunque bomba lodo puede envenenar, pero. mejor Vale, psicoataque fuera. Ah, Al digo, revés, bomba lodo lodo, digo. fuera. Vale, un nivelito más. Vale, y ahora siguiente. Ibai, Ibai, el Snorlax. Ampaboyi. Cuida los movimientos, Pájaro usado. ¡Hola! ¿Qué cojones? Un puto Snorlax con pájaro osado, Es buenísimo. Claro, es que es nivel 1, tendría un ataque solo. Claro. Ha aprendido algo ahí. Superdiente ha aprendido, creo. Superdiente es muy bueno también, Super diente para capturar, cuidado, Sí. Ahora te haces un repaso de todos los Pokémon. A ver cómo van de stats y tal. Le quitaste electrocañón, creo. Pues sí. Sí, Pero bueno, por lo menos sí. el Staraptor llega, se le abre, le quita distorsión o algo así. Y... Menos mal que has ido a ese, Que si no, Sí, sí. ahí sí que se nos lía. Vale, ahora espérate. Métete y quítale el objeto al Magneton. O sea, al Magneton, a Coldo. Ya se le he quitado en el PC. ¿Sí? Pues mira a ver qué movimiento era. Era MT80 y pico. 89, Impact Trueno. creo. Impact Trueno. Bueno, a lo mejor a alguno le viene bien. Bueno, Pero nos creo que la todos los guardamos. Pokémon están. Ves a Pokémon y mira las stats de cada uno. Y a ver qué ha aprendido el Snorlax. Los stats. ¿Sería, no? Sí. A ver cómo va. Súper bien, ¿te ves? Viene muy bien eso, Y pájaro osado. Vas a tener que spamear Sí. pájaro osado. Nieve, Y tiene polvo. 27 de ataque. 27 de ataque, viento 27 plata. de defensa especial. Está muy bien. Es bueno, ¿Y el ¿no? Staraptor? Sí, sí. 29 de ataque. Nah, Staraptor es... Me encanta. Staraptor es Staraptor una de locura, ¿no? atacante y Umbreon de defensa son muy buenos. 33 en defensa especial. ¡Hala! Qué locura, Buah, pues sí. Tanque total. Y encima te baja la velocidad, que tampoco es para tanto. Y Wigglytuff lo que tiene muchos PS, Hmm. pero muchos. No tanto como Chansey, pero bueno. Venga, vamos a la torre. Snorlax tiene más. ¿Ah, sí? Sí, tiene Me ha 50 y caído la pico. boca, maldito Snorlax. Pam, pam, pam. Te corta el rollo, Sí, la verdad es que sí. ¿Tú sabes cómo iba a ser la beta de oro y plata? ¿Cómo iba a ser? ¿Nunca te la has visto? No. Que estaba basada en toda Japón. ¿Así era todo Japón? Y literalmente Kanto era del tamaño de una ciudad. Joder. En plan, estaba Pueblo Plata. que Antiderretir. estaban Nah. Estaban dos casas. A lo mejor seguías una ruta y llegabas a Ciudad Verde, donde había otra casa. Era algo raro, luego os enseño fotos si queréis. Y es justo donde está Hiroshima y Nagasaki. Creo que era en Hiroshima. Hay como ¿En un serio? tipo de fuente. Sí. Hay como un tipo de fuente donde
están los Unknown. Que Sí. los Unknown representarían como las sombras que Kirlia. quedaban de la bomba atómica. Tipo bicho. Pimisil. Ya está de una La hostia. verdad es que está muy bien la beta. Algún día te la tendrías que probar. Ah, que está la beta claro. publicada. Sí. Cránidos. ¿Tú te acuerdas de la gran filtración? Es tipo roca. Cámbialo. Cámbialo y saca Avalos, sacar. que llega en su alto, o Chester, que tiene Chester, tajo que corto. tenía uno de tipo. Es que Ávalos no quiero usarlo mucho. No vaya a ser que suba mucho de nivel. Pero es que al ser tipo roca, no sé si Sí. como sepas. Bueno, algo ya, de tipo ya roca, soy a lo tipo mejor 10. roca. Y los otros son Tipo tipo. Ay, tipo 10. Nivel 10. Los otros son nivel 4 Yo o así. también he seguido un 10 por ahí. Ahí. Tipo Pero 10. sí, ¿te acuerdas la Estoy gran cagado hoy, filtración de Pokémon que hubo? ¿Cómo? Ya, hoy estás que no estás. La gran filtración que hubo de Pokémon. Bellsprout. La mitad. Me va a sacar un Bellsprout en la torre No, Bellsprout. déjalo. Claro que menos, ¿no? Sí, pero qué coincidencia, Claro, digo. random bloque, claro, aunque sea random bloque. Hazle casualidad. psicoataque. Hostia, qué molesto, tío. Suena de un lado solo. Sí, porque lo tienes en modo mono. Si quieres cambiarlo a estéreo. Ahora me lo pondré en estéreo. Que esto no es una SMR. Opciones. Ah, no, está en estéreo. Bueno, entonces, que se oigan los dos sitios, ¿no? No, Hostia. tenía que darle down, vale. Calvos, Podríamos llamarlo Turquía. A ver, ¿qué es esto? Amuleto. Amuleto, eso creo que potencia los ataques de tipo fantasma. ¿Sí? Es que sí, porque habían dos, amuleto y hechizo. Y uno repele los Pokémon salvajes y el otro potencia los ataques fantasma. Vale, y no sé vale, cuál vale. era cuál. A ver, déjame que lo mire. A ver sigue qué me saca pelando, este vas tío. Tienen todos 3 Pokémon. Pensador Octavio. Staryu. Staryu es muy un Pokémon. Mira, dice, en la segunda generación, bueno, a partir de tercera, Debe ser el electrocañón. si va. el primer Pokémon tiene equipado este objeto... ¡Hostia aunque esté puta! debilitado, ¿Sabes qué me Nada, acaba de tranquilo. pasar, tío? no, Le he hecho electrocañón, ¿no? Y lo ha acertado, pero tiene absorber electricidad, hijo de puta. ¡hala, qué buena! Pimisil o algo así, Sí. estímulo. Absorbe tú le electricidad, qué hijo pones- de puta. Qué bueno es el Staryu Es este. muy buena, es muy buena. ¿Quién tenía para rayos el Seeking? Seeking, ¿sabes cuál es? Tiene Sí. para rayos también como habilidad. Pero de normal. Sí, natural. Haunter. O sea, que es un Pokémon muy malo. Cambia, ¿no? Y sacar Staraptor y a psicoataque. Amuleto, si tú se lo pones, por ejemplo, a Geyser, que es el primer Pokémon del equipo, Sí. y aunque esté debilitado, reduce la probabilidad de Pokémon salvajes. Bueno, debilitado está muerto. En un 33,3. Bueno, sí. Es que estaba leyendo de la página. Ah, vale. Ahora sí, mejor. Es que antes te dejaba sordo de un oído, tío. Yo es que lo digo bien, pero claro, no lo mismo. Bueno, al menos a mí. No sé cómo se irá en el directo. Yo no estoy en directo, gente. Nivel 11. Esto es lo que me preocupaba. Golbat, cambia. Y juégate un electrocañón, venga, va. Vale, va. Si no aciertas, mañana te toca pierna. No me jodas, no me hagas esto, tío. O ya sabes qué hacer, tío. Y dile a Bufa que deje de jugar a Dragon Tornados, por favor. Ha salido Que ahí. se busque un trabajo. Sí. Lo hemos A visto ver. todos. Ahora En- está diciendo al en el Bufa, directo creo que no "Búscate sale". un curro, puto vago. Ah, no, sí que sale. ¿Se escucha bien? Ah, vale, Fame. Sí. ¿Ves, tío? Qué buen moderador me he pillado. Te has saltado el día de pierna,
Nah, le debes el día a Griffer. Bien, no hago día Hay de una que pierna. estés en No hago casa pierna. Viendo directo de Ibai y que ves a gracias Griffer por no fallar el electrocañón. ¡Vamos! No hago pierna. Toma por culo. ¿Qué ha pasado aquí? Nada, forma parte de la experiencia. Sí. Por suerte creo que haciendo así se arreglaba. Sí. Joder. Habíamos desaparecido. A ver qué es esto. ¡Buah! Lo que se viene aquí, Vida esfera. ¡Oh, Vidasfera! ¡Pónselo a Snorlax! ¿Al Snorlax o al Staraptor? Pero no me quita vida. Sí. O a Labra. Pero es que potencia los ataques, tío. Yo lo haría. Al Y Snorlax. más con un Pokémon que tiene mucho daño. Que es el que al tiene más Chester. PS. No, que tiene más ataque, ¿no? O el que tú quieras. Es que Ibai tiene pájaro solo y te vas a hacer daño a ti mismo. Ah, Yo solo pondría Chester, que tiene más ataque. Y si potencias ya por si el ataque, a lo mejor te tanqueas bastante, ¿sabes? vale. Chester. O si no, ¿Qué? prueba a quitárselo y solo pónselo en combates difíciles contra líderes de gimnasio y tal. Y así no te la juegas tanto. Como tú veas, ¿eh? Sí, yo igual haría eso. Sí, ¿verdad? Porque luego nos sale un puto random, yo que sé, con un Pokémon chetado. Eso sí, si al Capayo Mierda. te llega a evolucionar a la Kazam, ponle Sí. la vida esfera y no se la quites. Porque al Capayo con el ataque especial que tiene y vida esfera, yo creo que te puede tirar de todo el juego solo. Vale, Pero vale. muy fácil. Ah, vale, tiene un Pokémon, menos mal. Growlithe. La verdad es que le pega, ¿eh? ¿Le pega por qué? Estímulo, no sé, pero pega con el combate. Bueno, facilito. Suerte Aquí- que Blizzard tiene poco ataque. Hay combate contra el rival, ¿no? No, No. aquí. Diré que no. Aquí te encuentra el rival, dice que ha sido un paseo, usa cuerda huida y se pira. Ah, Dirá que era así, llevo tiempo sin echar un. Spoink. Vaya mierdón. Este es el Pokémon ese que se Es deja psíquico, de ¿no? botar, se muere. Sí. Yo creo que ser un Spoink tiene que ser una puta mierda, No, el próximo combate que tienes contra el rival será después de la segunda medalla. Ah, vale. En el bosque de Celebi, ¿no? Bueno, es justo antes. Bueno, y verás el Team Rocket. A ver cómo están. Así está aquí. No, el otro no. No, ¿para Ah, qué? Si mira el tengo, éxito aquí. si tengo caramelos raros. Bueno, pero los EVs. Eran los EV, ¿no? No mejoran con el caramelo raro. Ah. Eres Empezamos, muy hábil entrenando Pokémon. Como te prometí, aquí tienes tu MT. Pero déjame que te diga que deberías tratar mejor a tus Pokémon, puto maltratador. Luchas de forma muy violenta. Los Pokémon no son armas de guerra. Son seres vivos a los que usamos para pelear. Es verdad, Rafael se llamaba. Va, afirma ser un anciano, pero es muy débil. Es evidente, jamás perdería contra quienes dicen que hay que ser bueno con los Pokémon. Putos nenazos de mierda, blandengues. Solo me interesan los Pokémon ganadores. Paso de los Pokémon débiles. Fuck. Yo esa cuerda oída, Puto cobarde. Y eso de a la derecha tendría que ser cuerda huida. Tendría. Tendría. Encantado de verte por aquí. Torre Bellsprout es un lugar de entrenamiento para que personas y Pokémon puedan construir juntos un futuro mejor. Yo soy la prueba final. Déjame evaluar tus lazos con los Pokémon. Que quiere evaluar otra cosa. Sí. El rival es un poco tablo, sí es verdad, Yo solo quiero Pokémon fuertes, te guste o no, nenaza. Sí que es un poco tablo, sí. Paras. Fuera fuego. Es tipo bicho planta. ¿Sabes que tiene el mismo grito que Mew? ¿El para? ¿Ah, sí? Mira, escúchalo. Es verdad, ¿qué cojones? Imitaciones de memoria de la primera gente. Y Raidon y Charizard también.
Y había otros que también, pero no me acuerdo. ¿Y por qué no lo cambian? Soy friki, pero tengo novia también. Por pereza, supongo. Puede No, ser. porque ya una vez tiene grito. Ay, Chincho, mierda. Pensaba que era Chaimeco, tío. Nada, pin misil o estímulo, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué? Luz brillante. Ah, no sé qué movimiento era, Ataque aéreo puede ser, algo así. Oh. Da igual, es un Y le hago chincho. 2. Pues estímulo. Ataque aéreo. Pero es tipo normal, juraría que era tipo normal. No, ese era viento cortante. Vale. Joder. Pin misil o estímulo, lo que tú quieras. Rabia. Rabia, Te ha quitado 5 pp's de estímulo. Qué hijo de puta. Es verdad. Me ha dejado así. Doble filo. Doble filo. Se ha suicidado. Te quiere suicidar. Ha fallado Pin ¡No! Misil. Doble filo. Pero es un suicida. Es japonés este Chinchou. No había objetivo. Gligar. Cambia. A ver, Cambia. me pongo Is, a... caca. ¿Al capallo que tenía? Creo que tenía ventisca. Es que al Ventisca- capallo no lo saques. No lo saques porque al Estoy capallo viendo no- qué movimientos tienen cada uno. Daño secreto a Chester, saca a Chester. A O a este, Chester. a Ibai que tiene nieve de polvo. Sí. Chester o Ibai. Nieve polvo. Ahí va. Que nunca lo he usado. Está siendo hora, ¿no? Sí. Anciano Anselmo se llama. Tío, Gligar me gusta mucho, tío. A mí Gleisco. También. Ah, bueno, es que a mí me gustan los dos. El Gliscor tenía eso de que si está envenenado le subía el ataque o algo así, ¿no? Ah, sí. No me acordaba. Fíjate que me encanta, pero es de los que menos he usado. Es que te ha hecho con toneo, Sí. Si este ataque lo fallas, cambia tu turno. Me ha usado nieve polvo él contra mí. Buah, cuidado, Ah, no me ha hecho nada. Cuidado. No, ya. Ah, hostia, no me lo he cargado. Porque tiene muy poco ataque especial, pero eres muy tanque. Dale, más nieve polvo. Yo primero. No, no me hagas otro nieve polvo, por favor. Bueno, ahora para que me congele, ¿sabes? Pues esperemos que no. Ya no está confuso. Ahí. Qué grande, Ibai. Anciano Anselmo. ¡Excelente! Vaya, tu estilo de lucha no está nada mal. Podrías estar a la altura de Pegaso. ¿Quién coño es Pegaso? El líder de este. Ah, se llama Pegaso el tío. Vaya nombre de mierda. Tampoco deberías tener problemas con este movimiento. Toma, es MT Vendetta. ¿En serio? O sea, entonces las MMOs creo que no están. ¿No está randomizado, no? No. Sí, está randomizado. Podrías Me enseñárselo. acabas de ver que dice. a un Tanto ha dicho, Bellsprout. Vendetta te puede ayudar a iluminar zonas más oscuras. Vendetta no tiene nada que ver. Ah, este me iba a dar destello, ¿no? Sí. Pues Ultra ahora Ball. surf y eso qué, tío. Ultra Ball. Está bien, está muy bien. Ya, Surf va a ser Estaba una pensando. Supongo que las MMOs las tendré que meter locura, supongo. en Villa 6 porque. Claro, es verdad. ¿Qué cojones? Shelos. Pero mejor la hacemos conforme nos toque la MMO, ¿no? Sí, sí, Pero ahora sí. no te voy a meter vuelo. Ahora no lo vamos a hacer, claro. A ver, creo que Shelos no hagan falta. es tipo tierra-agua, ¿no? Tipo agua solo. Voy a huir. Perdona. Tío, no tengo cuerda huida. Esto de ir sin correr. ¿Es verdad que sale menos Puedes subir. Pokémon? Sí. Ah, Sube la velocidad, meter el turbo en lugar de correr. claro.
estás en todo, Pachi. Es más, si tú corres y estás al lado de un entrenador así que va... Tú sabes que hay entrenadores que giran la cabeza. Sí, sí, eso sí lo sabía. Pues si tú corres, te mira. Ah, Pero es que no sabía hasta qué punto esto era mito o verdad. no, es verdad, es verdad. Y en la hierba alta igual, ¿no? Sí. Vamos a Sí, hacer sí. Pokémon. ¿Dónde voy? Voy a meter al gimnasio ya, ¿sabes? Vale, ¿te vas a saltar los 2 entrenadores que hay en el gimnasio? Puedes lo sé. hacerlo. Pues si quieres, sáltatelo, súbete al 17 y te enfrentas ya. Bueno, vamos para allá. Tío, estoy nervioso, Estoy nervioso. El primer puede. gimnasio. Tú puedes. Creo, al resto de jugadores creo que no se le ha muerto nadie en el gimnasio. Pero está randomizado. A lo mejor a ti te toca un Rayquaza, un Dialga, un Arceus, ¿sabes? Y un Chingling. Me lo salto, tío. Pues meterle los caramelos ya. Nah, voy a combatir. No, no te los saltes, es legal. Venga, va. Además, hoy Más hemos tensión. empezado antes. Es verdad. A ver. Lo que puedes pasarte estos combates con turbo. ¡Hostia! Hostia. No te los saltes ahí, Joder, con tus cojones. ¡Joder! bien hecho. ¡Joder! A ver, ¡Hostia! cambia. Me Métete pongo a... a Chester. A Zampabolli. A ver, métete a Zampabolli un momento. Dale a datos. Lo he sacado. Que le dieras a datos, decía. Pues nada, úsale... Espérate. Puño meteoro. Espérate. Ah, esa es buena, ¡Hostia puta! Sácate al ¿Qué inicial tiene? y hazle un gancho alto. Hidrocañón, pero es que lo van a quedar. Buah. ¡Hostia puta, tío! Espera. Shiro. Anselmo como el secreto de Puente Viejo. ¿Qué cojones? Había un personaje que se llamaba Gancho así. alto. Buah, tendría que preguntarle a mi madre eso. Gancho alto. ¿Por qué soy un puto Alto por Regirock, tío? No le hago nada. Literalmente eres tú, Buah. ¿Qué es esto, tío? Espera. ¡Uy! Espera. Te lo ha matado un ¡Ha crítico, muerto! hijo de puta. Ha muerto Ábalos, tío. Espérate. ¿Quién me manda? ¡Hostia! Ya no te hago más caso, ¿Cómo iba a saber yo que iba a hacer un crítico, tío? ¿Cómo iba a ser yo? Que iba a ser un puto Regirock. Ay, Espérate. Hostia puta. Voy a ver. No saques a ninguno, déjame un momento pensar. Voy a ver movimientos. Vale, puedes sacar a Glisser, que te lo tanquea más fácil y hacerle un pin misil todo el rato. Que es lo único que puede hacerle daño normal. O eso, o sacas al Staraptor y le haces un tajo cruzado. Como tú veas. Pero Bueno. te lo puede matar al Staraptor. Ya sabes que tiene poca defensa. Un Staraptor. Sí. Yo iría a lo seguro con pin misil, ya has perdido a uno, tío. Y Chester es muy bueno. Oh, pero es que me lo ha one-shoteado, Joder. Hostia Me da gusto, puta. No le hago nada. No, espérate, da igual. Vamos a lo seguro, tío. Sí, ahora a ver Dos qué me golpes hace. no, Es pero que no me des solo dos hace, golpes, solo hace colega. puño meteoro. Hostia. ¡Y se sube el ataque! Para. No hagas nada. Que no estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. Ábalos. Se te No, acabó la no. chistorra. A Glisser. Glisser no puede. Ábalos ha acabado como el de la vida real, A ver, dale a Pokémon. Fua. Sacrifica a Zampabolli y luego puedes sacar a Chester y hacerle un tajo cruzado. Sacrifica a Zampabolli. Sí. Menos mal que lo hemos dejado en el equipo. Solo hace puño meteoro este hijo de puta. Normal, si es que le sobra. ¿Qué más quieres? Saca Joder. al Chester y reza para que el tajo cruzado se lo cargue. Porque si no vas a perder a la mitad de equipo en este combate. Sí. No me jodas. Sofoco. Sí. Hostia. Pero tranquila, espérate. Que Regirock tiene muy poco ataque especial. Vamos, tajo cruzado. Dale otro. Va. Hostia. Se lo tiene que cargar. Buah. Va, tío. Venga, El combate no. opcional. El Joder.
escúchame, no. No voy a Vamos a enfrentarme al imponer- otro. Vamos a imponer una regla. En este gimnasio es opcional. Pero a partir de ahora, todos los gimnasios que entres, tienes que estar mínimo 3 niveles debajo del líder, ¿eh? No puede, es que no. Estaba a nivel 15, tío. Sí. Qué locura. Maldito crítico, joder. Voy a enterrar a Ábalos y a Zampaboy. ¿Has capturado el Pokémon de la ruta de abajo? Sí, Sí, ¿verdad? sí, es el Y el el de suelo. la ruina de los Unknown también, Sí. que era el pago. Buah. Me han papeado, A los demás no se les ha muerto ningún Pokémon en el primer gimnasio. Porque se han saltado los otros combates también, Literalmente hace un sujetame el cubano. Hostia. Mételo en la caja de muertos. Ahí. Sí, cambia el nombre y ponle muertos o algo así. O ponle PSOE. A ver, me mola. Nombre. No, el nombre. Ah, no, hombre. Tecot. El Cecot. Ni idea. Madre mía, el combate opcional. ¿Sabes qué es el Cecot? ¿No sabes qué es? No, tío. Es la cárcel esa Me de suena. El Salvador. Pues yo busco Cecot y me sale comunidad empresarial y profesional. Busca Cecot El Salvador. Sí, ahora sí. Tecoluca. Prisión de Tecoluca. Buah. La prisión más segura, ¿eh? ¿Cuál vas a sacar? A ver los Pokémon. No. Me he equivocado. Es que estoy en shock todavía. Tranqui. Hay que Se han relajar. cargado el Dale. puto inicial, tío. Da igual, sacar Pokémon. Vale. Saca. Puedes sacar a este que está evolucionado. Sí, pero el suelo también. Entonces no sé cuál es más tanque. A los Dale a dos. datos. Que tenemos dos Ah, pero se huecos. te han muerto dos. Sí, es verdad. Que se nos ha puesto a balos. Ya está. Minuto de silencio. Joder. Voy Vale, a pues, darles caramelos raros, Súbelos al 17 y ves a por el líder directo y ya está. Métete el turbo. Al 17 no. ¿Pasa algo si suben de nivel en mitad del combate? En mitad del combate no. Pues ya está. Súbelos Espera. al 17 y ves a por el líder directo. Puño mareo. Sí, destructor, quítale destructor. Abatidoras. Quita la habilidad, creo. A ver, dale así. Quiero ver qué hacía. Se planta una semilla en el rival que le causa pesar. Evita el sueño gracias a la habilidad. Le cambia la habilidad de insomnio. Puedes cambiarlo por picotaladro, que tienes pájaro osado. No, dale a salir. Es que si el rival tiene una habilidad buena, puedes quitársela. ¿Sabes? Con abatidoras. Pero ya. ¿Qué nivel era? Sería 17. A ver qué quiere aprender ahora. Deslumbrar. Deslumbrar. Sí, que paraliza. Pues porque se lo cambio. Pico taladro. Porque es más atacante especial. O Bueno, puño tiene mareo. No, chispazo, pico taladro. Y este es tipo eléctrico. Es bueno. 17, ¿verdad? 17, 1-7. Ya está. Recurrente. Recurrente. No, porque puño mareo puede confundir. Imagínate Vale. que confundes y paralizas al rival, ¿sabes? Sí. A ver, siguiente. Usar. Me ha Nordeltus. dolido a Álvaro, ¿eh? Lo de Ábalos ha sido loco, Buah. Salvaje. Gancho alto. Sí, a ver qué tiene. ¡Hola! Viento ciego. La verdadera pregunta es si te enfrentarás a otro entrenador personal. No. La respuesta es no, ya lo digo, El otro le dan por culo. ¿Qué le quito? Viento ciego. Puedes envenenar también, Uf. Dale el turbo. ¿Ya qué nivel evoluciona el Abra? A ver, siguiente. Chester.
Al 16. ¡Hala! Romperrocas. Romperrocas. Sí. Deja de mirar qué hacía. Es de tipo roca. Sí, pero déjame, en plan, dale. ¿No es golpe roca? No. Lanza pero tiene que descansar el siguiente turno. Es como un giga impacto, Sí. pero tipo roca. Impacto tipo roca. No, porque no tiene buenas defensas y no vas a dejar que esta Aptor pierda un turno. No se lo enseñas Vale. al salir. Vale. 14, 15, 16, 17. Siguiente. Ibai. Y va ahí. Destello. Destello, sí, que baja. Sí, que hace falta y todo un enemigo aquí, por favor. ¿Qué le quito? Nieve, polvo, viento plata. ¿Qué hacía viento plata? Que creo que subía las Le quito 20 plata que ya tengo Puedes Pin subir todas las Misil. estadísticas. Pero puedes subir todas las estadísticas, tío. Ah, Sé que no te la va a hacer. O sea, no va a hacerlo siempre, pero cabe la posibilidad de que te suba todo, ¿sabes? Pero pues como tú nieve veas, polvo. nieve polvo puede llegar a congelar. Quita nieve polvo. Total, Vale. si hace falta un tipo hielo, hace 13, falta 14, tipo 15, agua también. 16, 17. Fuerza bruta. ¡Fuerza bruta! Sí. Sí. Viento vale. plata. A ver. Viento plata le quito ahora. Ahora sí Fuerza que es bruta. full atacante ¿De qué físico, tipo ¿eh? era? Lucha. Y Lucha. baja ataque y defensa. Ah, vaya. Pero da igual. En plan, Vale, siguiente. solo baja un stat. Puedes matar a alguien, debilitar a alguien con fuerza bruta y luego Lucifer. cambias de Pokémon, ¿sabes? 15. Rayo solar. Nada. Bueno, No. no puede durar 2 turnos. Aunque a lo mejor te vendría bien un ataque tipo planta. ¿Qué tenemos? Estímulo, rueda fuego, pin misil, electrocañón. No, sí, digo en los demás. Ah. No sé qué tenemos en los demás. No tenemos tipo planta, ¿verdad? No, el que Pero- tenía tipo planta era el Beldum. Pues nada, déjalo, no se lo enseñes. Sería gracioso ahora que el líder sacara al resto de Regis. Sí, la verdad es que me descojonaría así. Digo, ¿Te imaginas que saca todos los reyes, tío, el líder ahora? el rey llega sin inicio lento, tío. Como saca un rey y llega sin inicio lento, Sí. estamos jodidos. Me saca los 3 reyes, te juro que cierro directo, Y aquí no ha pasado nada. Al caballo. A la capallo. Eso. Dislexia. Tío, el puto Glycer podría haber evolucionado, No, dale más. Al ¿Qué? 17. Ah, Pues ¿no vas estaba al ya? 17. No, evoluciona al 16. Vas a tener un cadabra. Ah, pensaba que ya estaba el 17, perdón. No. Tío, el puto... Podrían ser desevolucionado al puto... Ávalos, Pues sí. No sé por qué me lo he saltado. Bueno. Hay que ver qué habilidad tiene ahora. Tinieblas. Sí, súbelo al 17 y lo miramos. Y enseñar Impact Trueno, que solo tiene 3 movimientos. Ah, solo tiene 3. Vete a las... No, sí, Impact Trueno. Impact Trueno. A ver si lo aprende. A ver si puede. Sí, Por eso. sí puede. Sí que puede. Pues enséñaselo. Vale. Joder, solo tiene 3 movimientos. Y ahora vete a objetos. Objetos. No, el otro, el último, ese. Y dale la vida esfera. Estoy entre el Staraptor, Sí. Ibai y Alacapallo. Uf. Porque Alacapallo, a ver, déjame mirarlo, Pero yo se lo daría al Staraptor. Vamos pero a ver los stats de ya se lo ha Alacapallo. Es que Alacapallo tiene 120 de ataque especial, Y A tiene distorsión, Piel seca. tiene ventisca, pierde peces, se hace calor, los recupera con agua. Pues si te atacan con un pistol agua te curas y no te hace Ojo. daño, creo. Lo que pasa es que si hace día ¿Se hace soleado, sol? Sí. te quita peces. Pues dáselo al Alacapallo, ¿no? A ver Y qué vas tiene. con el atacante especial. Es que tiene 120 de ataque especial. Sí. Ventisca, distorsión, Es muy bueno. tinieblas, Impact Es Trueno. muy bueno. Vale, pues se la doy a él. A ver. Y tiene- objeto. O sea, Staraptor tiene 120 de ataque y Alacapallo 120 de Mierda. ataque especial. Literalmente están a la par. Sí. Creo que Alacapallo es más rápido. Sí. Creo. Vale. Dar vida esfera a Alacapallo. Staraptor tiene 100 de velocidad y Sí. 105. Sí, dáselo a Alacapallo. Vale, me voy a curar. Que he venido directo al PC y se me ha olvidado.
Tranqui. Ahora lo que podrías hacer, en lugar de... Podrías empezar o con Glycer, o con el otro, el Swallow, o con el Magnezone. Porque Magnezone puede usar Deslumbrar, ¿sabes? Sí, Lo paralizas y luego ya ahí puedes hacer lo que quieras. voy a sacar a Malva. O sea, tienes a Coldo con Deslumbrar que paralizas, Sí, Glycer es muy tanque y Nordeltus puede envenenar. Ya a partir de ahí, como tú veas. vale. Yo paralizaría. Me muteo, ¿eh? Suerte. Sí. Soy Pegaso, líder de gimnasio de Ciudad Malva. Dicen que una descarga eléctrica puede dejar fuera de combate a los Pokémon voladores. No permitiré que se burlen así de ellos, por lo que no usaré ningún puto tipo volador en mi equipo. Yo te enseñaré el auténtico poder de los magníficos Pokémon pájaro. Y ahora me saca todo ese tipo roca, o de tipo tierra. Tío, llamen a Dios, estoy nervioso. Tiene 3. ¿Qué me saca, líder Pegaso? Lotat. Ah, bueno. Chispazo, ¿no? Gracias, Fame. Lotat fuera. Octillery. ¿Pero qué es tipo agua, este hijo de puta? Se cree que es Misty. Coldo, chispazo. ¡Hostia! No le he matado. Ah, tenía una valla, qué hijo de puta. Joder. Martillazo. Uy. Pero sí más rápido. Ay, Dios mío. Último Pokémon, a ver qué me saca. Coldo se lo está carreando, Bronzor. Hostia, Bronzor, ¿qué tipo era? Era tipo... acero, ¿no? Tipo acero psíquico. Le voy a sacar a Glycer. Acero psíquico, ¿no era? Creo que sí. O el psíquico lo gana Bronzong. Pin Misil. Bueno, también tenía rueda fuego. Mierda. ¿Por qué son de nivel 12? Era más fuerte el del otro tío. Deseo oculto. Rueda fuego, va. ¡Vamos! Ya está, Pachi, te puedes desmutear. Ya veo, ha llegado la hora... Oh, mierda, me ha saltado el diálogo. Maldición, los queridos Pokémon de mi padre. Pero debo reconocer mi derrota. Como líder de gimnasio, debo seguir las normas de la Liga Pokémon y entregártele esta medalla, Zephyro, que prueba que me has derrotado. Se lo diré a papá. Es que era el niño de papá este líder de gimnasio, es verdad. Era el nepotismo. El líder de gimnasio del nepotismo. Con esta medalla, todos los Pokémon hasta nivel 20, incluso los que hayas recibido de otras personas, te obedecerán sin vacilar. Joder, pues os tengo de nivel 17, Magia técnica 51, ¿qué es esto? Bueno, vale, va. Confusión. Era más fácil el combate contra el random que contra el puto líder. Profesor Ellen, ¿qué quiere? Hola, Makima. Hemos descubierto algo más. Es difícil contarte todo el detalle, pero quiero que cuides al huevo. Mi ayudante está en la tienda Pokémon de Ciudad Malva. Ve ahí, él te lo dará. El ayudante me va a dar su huevo. Aquí hay que llamar a servicios sociales, de una puta vez. Es este, ¿no? ¿Cuánto tiempo, Makima? El profesor me ha pedido que venga a buscarte. De hecho, quiere que te encargues de cuidar ese huevo Pokémon. Voy a llamar a la policía. Tu equipo Pokémon está completo, mierda.
Esto es otro huevo, ¿eh? Hay que eclosionarlo ya. Que tenemos 2 bajas en el equipo. Tú, Pachi, cuando quieras te desmuteas, ¿eh? Cuando quieras. Que sí, que estaba. Llevo un rato hablándote yo solo. ¿Qué Pensaba que me había cojones? gustado de los cascos, no del micrófono ¿Qué va? del Discord. Te había dicho que le enseñes confusión al acapallo y que el huevo lo sí. cojas después de dejar el Pokémon en el PC. Vale. Se me ha ido. Porque al acapallo es tipo 5, tiene Sí. stab. Y que lo has hecho muy bien, que te ha costado más contra el Regirock que contra este. Confusión. A ver, claro, es que era un Regirock, tío. Sí, pero es que Regirock con puño meteoro y encima subiéndole el ataque ha sido mala suerte. Y ella podría Sí. haberte tocado un Regirock con bofetón lodo o algo así. Joder, Regirock. Al acapallo. Todos pueden. Confusión, ¿qué cojones? ¿Estás confuso? Lo del Regirock ha sido loco, ¿eh? ¿Qué le quito? Tinieblas, a ver, dale. Cruce de espejismo pierde tantos PS como nivel tenga el agresor. Quítale este porque le vas a quitar 17 PS. Ya. Ese es un poco mierda, porque lo máximo que le puedes quitar que es 100. Confusión. No, el otro. Sí. Sí, confusión. Ah, tinieblas. Tinieblas, 100. sí. Vaya puta mierda. Pues sí. Y quítale vida esfera. Espera, tengo Así que no te dejar a quita uno en el PS. equipo. Y le quito la vida espera, es verdad. Y mira. A ver. Al revés. Pokémon. ¿Ves al Pokémon? ¿Quién la tiene? Al acapallo. Es verdad. Y mira a ver si puedes Objeto, equipar algún quitar. objeto más. ¿Cómo? Mira a ver qué objetos tienes para poder equipar. A ver. Porque Dar. tenías el amuleto. Antiderretir potencia los ataques de tipo hielo. Y amuleto evita que los Pokémon salvajes aparezcan. Pero eso Mm. se lo tienes que dar al primer Pokémon del equipo. A Coldo. Vale, vamos a dejar a uno para coger el huevo. ¿A cuál dejamos? A este. A ese. Es que ni la más mínima duda. Es que A ver es qué un sale de este startup huevo. descafeinado. Ya. Que este en teoría era el de Togepi, ¿no? En el juego original. Sí. Pero si pasa igual. Es poético, es verdad, ¿eh? Coldo ha ganado en el gym en el que ha muerto Ábalos. Esto es meta, ¿eh? ¿Aceptas llevar el huevo contigo? Sí. Mierda, me he equivocado de botón. Sí. Ah, ¿no pone el Pokémon? A ver. No, no ha salido. Antes sí que pasó, ¿no? Con el Sí. Snorlax. Pues toca eclosionar huevos. Sí. Otra vez. ¿Qué vas a hacerlo ahora o vas a ir a la siguiente ciudad mientras lo eclosionas? Voy a la siguiente de mientras, ¿no? ¿Sí? Hostia, la China. ¡Que entre la China! ¡Oh, ese huevo! Jijiji, comprendo. Primero pasó el señor Pokémon al profesor Elm. Y luego del profesor Elm a vuestra mano. ¿Estoy en lo cierto? Ese huevo es extrañamente importante. Sabed cuidarlo con tesón. ¿Puedo confiar en que lo haré? Entonces no me defraudéis. Te ha salido muy bien, ¿eh? Joder, la China. Tengo full vida, ¿no? Sí. Sí. La China, Dios mío. ¿Y el siguiente cap level cuál es? ¿Y algo? 21 no puede ser. Todos hablan de los juegos de Elm, sí que es cierto. Tú, señor, déjame pasar, cojones. los Espera, juegos de Elm. ¿por qué corres? 22. A 22, vale. Tienes Pokémon muy buenos, seguro que es por haberlos entrenado en los alrededores de Ciudad Malva. El entrenamiento en el gimnasio ha debido de ser de gran ayuda. Sí, han muerto 2 de mis Pokémon. Toma esto como recuerdo de Ciudad Malva. Joder, aumenta el poder de los movimientos tipo planta. Semilla milagro me ha dado. Ninguno vale para eso. Sí, No tiene el sentido. recuerdo de Ciudad Malva es que me han matado a un tercio del equipo. A ver qué tiene este tío. No te había visto antes. Te crees muy fuerte. ¿Y estoy porque se pica solo? Porque se Joven llama Aldo. ¡Hostia!
Me saca el puto Celebi, tío. El chaval usó cheats. Le hago Mareda. Sí, Mareda ¿no? o Mareda. Sí, sí. Es que Mareda no sé si quita daño, si hace daño o no. Sí, hace 80. Puto Celebi, ya está. Vale, ahora ya entiendo por qué va de chulo el chaval. Claro, si yo tuviese un Celebi también. Y un Farfetch. Sí. Tenía Farfetch ataque es- eléctrico, ¿no? Tenía Sí. chispazo. Pues chispazo. Tenía un puto Celebi, el niño de mierda. Coldo. Bueno, y antes te has encontrado a un pajarero con un Regirock. Sí, eso es verdad. No sé de qué te sorprende. Lo del Regirock es una locura, Qué hijo de puta, tío. Y aún te queda Regiace y Registeel. Y Regigiga. Corte no O tienes, ¿no? Regirock otra vez. ¿Qué dices? No, que corte no tienes. No. Si no Pues tengo no. ni golpe roca. ¿Pepo con derrota? No, ¿no? No. No. Porque además salió este justo. Si sale repetido, es el siguiente, Pachi, el que hay que capturar. Voy a hacer un chispazo. Bien, bien. A ver, ¿qué es esto? Ultra Ball. Nada mal, Todo Ultra Ball. Yo no me quejo. Vamos a hablar con la niña esta. La dominguera. Está mirando la pared, Está trastornada. Sí, no me digas. ¿Y sabes qué? Perdona, ¿luchar? Estoy al teléfono. Venga, vale. Pero que sea rápido. Encima con desgana, Dominguera Lisi. Pikachu. Pikachu cualquier cosa, ¿no? Con Mareda. Absorbe fuego. Ah, te la he confundido. Cámbialo. Sí. Mira que de todas las habilidades que hay, absorbe fuego justo. Como antes que te ha pasado que tenía. Voy a usar a la Capallo, voy a estrenarlo. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Dices, si a la capallo es el mejor que tienes. Voy a Que no se estrenarlo. no se te debilite, Contra un Pikachu nivel 10, No sé, yo aviso. viento ciago. Es tipo fantasma. Mierda. Pero me Nada, quita tanquea. 17 PS. Tengo confusión. No, ese era tinieblas. Ah, tinieblas. Juanchoteado. Normal. Muy bien. ¿Estás recorriendo desde todo el mundo? Lo mejor es mantener el contacto. ¿Me das tu número del teléfono? Quiero enterarme de todo lo que vais viendo. Por supuesto que sí. Te telefonearé si oigo algo interesante. Que vive en el siglo XIX. ¿Qué cojones? Telefonearé. Ah, es que en aquel entonces no existía WhatsApp. Sí. Claro, aquí no te Podría haber hacía... dicho te llamaré. Aquí no había whatsappazo, claro. Y a ti te tocó un Macha. suelo. Y me tocó un solo de mierda. Voy a quitar a Coldo, que es tipo acero, ¿no? Pongo a Chester, va. Tiene impulso el puto Machamp ese. Hola, qué bueno. Psicoataque. No sale la miniatura. ¿Cómo? Pero si la he puesto justo delante del Pachi. En sus narices. ¿Tú lo has visto, Pachi, no? Cuando he puesto la miniatura. ¿Pero? Sí, la ha elegido el Pachi, de hecho, la miniatura. ¿No puedes mirarlo eso? A ver. Voy a poner los Teletubbies. ¡Hostia! Espera. Llevo todo el rato sin el VTuber. ¿Qué dices? Sí. Eso me pasa mucho.
Ahora está puesto. Menos mal que me ha hecho mirar eso. Pues a mí me pone que hay... A mí me pone que sí que hay miniatura, ¿eh? Pues la habrá bugueado. Igual es cosa de él. A ver. Esa Vale, mirada tienes- me intriga. Ya lo tienes todo, seguro, antes de... Ah, no sale. Qué raro. No, A mí- espera. A mí me sale Dice como que la sí. La miniatura sí que sale, lo que no salía antes era el VTuber. Ahora sí que sale el VTuber. Sí, Pero sí. espera, que no he cambiado de escena. Ahí. Vaya ayudante. ¿Quieres callarte, payaso? Tío, pues la escena era muy buena. Es Nicolás Maduro con un... Con un Squirtle. Este directo está saliendo de cojones mal, ¿eh? Todo mal, ¿eh? Me tocará vigilar el directo. Sí, ya he visto que no Un estaba ratata. puesto. Ahora sí está puesto, ¿no? Sí, el VTuber sí. No, digo, el juego. El juego Que no lo también. había puesto. Sí, el juego sí. ¿Qué hago con este? Mira Watts. Sí, ya lo he Dice visto. un tal Odeven IM5FF que eres Watts. Sí, ya lo he visto. Pero No, no puedo yes. hacer nada ahora. Ahora no puedo hacer nada con eso. A mí... Es que a mí me sale que sí que sale. A ver, déjame mirar a mí también. Fuerza bruta. A mí sí que me sale, ¿eh? No, no voy a A hacer mí... fuerza bruta Sí, contra sí que este me tío. sale, sí que me sale a mí. Sí, ¿no? Sí, Igual ha sido un momento. momentum. A mí me sale que sí que hay miniatura. Blizzard. Cola veneno. Hostia puta. Pero no te enfrentes a un Raticate de nivel 5, ¿qué vas a ganar? No lo sé. Vale, me voy. Ahora se ve una preview al menos. Yo creo que te está troleando, ¿eh? Elixir. Un elixir. Bueno, Joder, ven, tío. Estás troleando. un Honkrou. Honchkrow. Coldo. O de Ben. ¿Has visto que ha muerto Ábalos? El Bueno, móvil me sale- Ábalos y Zampabolli, pero Zampabolli a quién coño le importa. En el ordenador no, En el ordenador no te sale. Qué raro. pero a lo mejor es por el navegador. Pues a A lo lo mejor mejor hay algún adblock que les buguea o algo. puede ser. Hay un Ahí objeto arriba, ahí ahí arriba. arriba. Sí, sí. Bueno, si le puedo poner esto. Palmeo. Al mío. Puedes paralizar con eso, Bueno, me la guardo. Creo que tenemos buenos De movimientos verdad, ahora. Suelo. No voy a pegar contra este porque son de nivel 8 y así. Ya lo que te he dicho no vale la pena. Ves al centro Pokémon, ¿Dónde cúrate, está? y luego si quieres enfrentarte a los del río, te enfrentas. Aquí está. ¿Este gordo es un entrenador? No, te vendo una. ¿Te gustaría tener Pokécola esta sabrosa y nutritiva cola por- Slowpoke? Slowpoke por 1 millón. ¿Se la compro? Tienes 999.000. Sí. Vaya, pensaba que los niños de hoy en día estaban forrados. Pero si tengo el Y ahí dinero arriba- infinito. Ahí arriba, justo detrás del centro Pokémon, hay un NPC. Igual es un entrenador. No, creo que no. Creo que no. Por si acaso me voy a curar. Ah, vale. Digo, ¿por qué nos falta un hueco? Pero claro, tenemos el huevo. A ver qué ¿Qué quiere. quiere? ¡Yujú! Es viernes. Ah, vale. Soy Vicky por viernes. Mucho gusto. Toma una flecha venenosa. Qué suerte que es viernes hoy, justo, ¿eh? Este es un Pokémon de tipo veneno. Oh, es terrible. Te sorprenderá ver cómo mejoran los movimientos de tipo veneno. Pues no es mala, ¿eh? Voy a hablar con este. Ahora toca cueva, ¿eh? Joven Gordon. Nombre español clásico. Sí, ¿no? Cubone. Ese no era el policía de Batman. Es verdad. Es verdad. Y Comisario este es Gordon. Batman, que ha perdido a los padres.
A ver, ¿Vas a ir Cubone. al río o no? No, ¿Vas a saltarte a los entrenadores esos? sí. Porque piensa que son... Claro, en el juego normal tienen 6 Magikarp, pero aquí pueden tener 6 Uno de de lo que ellos. sea. Uno de ellos. ¡Guau! Estaría guapo, en verdad, eso. Paso. Daño secreto. tajo. ¿No es tipo roca? Yo haría daño secreto, la próxima no es tipo tierra. Mierda. Siempre me confundo tipo roca y Contador. tierra. ¡Hostia! Este contador es como. Contraataque, creo. A ver, déjame mirarlo. Espera. No, eres más rápido, o sea, te lo puedes cargar fácil. Pero quiero ver qué hace contador. ¿Qué hago? Daño secreto. Si contraataque devuelve el daño, será atenuado por la medida. Ah, no, eso es contraataque. Guau, no sé qué es contador, Me voy a poner una poción. No, atácale y mátalo. Seguro. Daño secreto. Recoge el daño que hará el movimiento. Sí, daño secreto. Dios. ¿Qué hace contador? Coldo nivel ¿Qué me sale, 19. en serio? Que no suba al 23, Ya. Aquí arriba. Ah, están los pescadores. Cúrate. No voy a ir a por los pescadores. Tiene miedo, Es que me van a sacar 6 Pokémon que a saber qué cojones son. Y ya han muerto 2 hoy. Ah, no, contador. Dice el daño es igual al doble de PS perdidos por el usuario en ese ataque. Sí. Sí, Que o sea, casi si se tú muere lo haces a Chester, es 70, verdad. te habrá hecho 140. A ver. No se moría. Sí, los cojones no se moría. A ver, el rubio. Hombre, si no hubieras cambiado de Pokémon, Esa medalla, es de Ciudad Malva. Ganaste a Pegaso. te la robaste. Gané a tu mami. ¡Jo! Como tomas. Joder, que bien crean los pájaros, ¿no? Sí. Es ornitólogo, lo ha dicho él. Ornitólogo perro. Se llama ornitólogo perro. Sí. No, Pedro se llama. Igual es counter y está mal traducido. No, es contador. O sea, en inglés se llama. Bueno, no lo sé. Pero counter era contraataque, creo. Grimer. Soy yo. Cambia y saca a la Campayo y le haces confusión, que es tipo gala. Es tipo veneno, ¿no? Sí. Claro, es verdad. Grimer. Counting. ¿Quién ha hecho counting? Se lo deben. Electro. Sigue, ¿no? Y le haces un distorsión tontorrón Vale, y va. te lo cargas. A ver cuánto daño hace el distorsión. Ay, le he hecho confusión. ¡Distorsión! ¡Le hice confusión! Pero bueno, o confusión no tiene stab. Truco fuerza, ¿qué coño es esto? Nada, cambia el ataque por eso. Ah, bueno, le hago confusión otra vez. Distorsión en el ataque de Dialga, ¿no? Algo así. O de Palkia. Dialga. Lo que pasa es que te quedas un turno sin atacar, ¿eh? Ah. Buah, no tengo ¿Tienes golpe golpe roca. roca? No. Sí, tienes la M oro, que nadie la ha aprendido. Hollow Knight se le llama. No debes jugar a Hollow Knight. Golpe roca. ¿De verdad se lo hay que enseñar a alguien? Usa algún esclavo de Meos. Sácatelo de del cajón. O sea, del cajón. Del cajón. De la caja. Y enséñaselo. Dios Aunque mío. golpe roca también baja defensa. Bueno, vamos a capturar en la cueva. Perfecto. Tío, llevaba toda la semana Pachi queriendo jugar al Roque, ¿eh? ¿En serio? Sí. Yo llevo toda la semana con el examen de inglés y Ah, el bueno. ejercicio de programación en la cabeza. Bueno, aparte... Sueño con Dios. A ver qué es. Un pseudo legendario. Kirlia!
Macho, Joder, yo quería uno. Bueno, ¿Qué le hago? Es nivel 8, tío. ¡Ey! Deslumbrar. Super deslumbrar. diente, super diente. Pero primero deslumbrar que lo paralizas. Joder. Claro. Y luego super diente. No, el último. Vale, ahora saca al Snorlax y hazle deslumbrar. Me ha hecho cosquillas. Nada, bajar ataque. Se la ha sudado. Defensa. Espabilado. Me ha bajado la defensa. Ataque y defensa, ¿no? Desinformador. Mismo destino. Espera, no puedo aprender todos los movimientos, ¿vale? Me ha hecho mismo destino, Nada, super diente. Ya hago otro, ¿no? Otra vez super diente. Salpicar. Que no salpicadura. Eso era un crítico. Sí, pero cuanto menos PS, menos daño hace. Ah. Otro super diente. Superdiente siempre le quita la mitad, ¿no? Sí. Ya está, captura. Mismo destino, salpicar, cosquillas. Una Pokéball, prueba. La Ultra Ball déjalo más para tipo pseudo legendarios o últimas evoluciones. Bien. Kirlia. Oye, super fan. Super fan. Llámala a Kurisu. No, le voy. Es macho. Le voy a poner Femboy. Es macho. Pero puede evolucionar a Galei también. Le voy a poner Femboy. ¿No venían piedras y eso en las tiendas Pokémon? No lo sé. ¿Y MTs? Sí. Te va a tocar ir luego a la ciudad anterior, a Ciudad Malva, y mirarlo. Porque como tengas una piedra para evolucionar a Magneton o a Kirlia, Bueno, eso ya lo miraremos cuando tengamos vuelo. que te da pereza, Sí. Cúralo. O sea, Pero si cúralo, vas a mirar... está en el PC. ¿Pero no quieres metértelo en el equipo? Tengo el huevo. Verdad. Bueno, pues ya que está, mírale las stats y habilidad. Sí. Ponle Lo sé. Demian. Demian. No, joder, siempre me equivoco. Mover. A ver. Datos. ¿Qué tenía? No lo he visto. Muro mágico. Muro mágico. O sea, no puede afectarle ni el veneno, ni el granizo, ni la tormenta de arena, ¿sabes? Y tiene más ataque menos defensa especial. Este más te vale que evoluciones a Galeite. Sí. 100% sí, porque cuando tengas un Gardevoir va a tener más ataque. Y es como que no va a servir de mucho, la verdad. Cosquillas, picotazo, ven, salpicar y mismo destino tiene. Picotazo venenoso envenena fácil. Es el de Zubat. ¿Y cómo va el huevo? Me llama Joven Chano. ¡El joven Chano! Makima, buenas noches. Soy Chano. ¿Estás despierta? Atrapé un Seal salvaje el otro día. Estuvo chupado. En fin, ¿qué le vamos a hacer si somos tan fuertes, no? Hasta luego. Mírale el objeto equipado que llevan a MT. Ah, tiene MT Suerte que también. está Fame, Fame, estás carreando, tío, A ver, PC de alguien. Mover objetos. Es la habilidad de Mega Sableye. No me lo recuerdes. El Tipo y tiempo que fuerza. haga. Ah, Meteorobola puede ser. Puede ser. MT40. Ni idea. Bueno, míralo en la Wikidex. Vamos a la cueva. No hace falta golpe roca en la cueva, ¿no? Mete 40. A ver cómo va el huevo. Es. Golpe aéreo puede ser. Me sale que golpe aéreo. MT40. Si hay golpe aéreo, enséñaselo al Staraptor. Sí, es lo que pone, ¿no? ¿Ah, sí? Pone cuarta generación, golpe aéreo. Qué bien. ¿Pero para qué sales? Ah, vas a eclosionar el huevo ahora. Quiero ver qué sale del puto huevo. Pero sáltate la cueva y no la quitamos encima, ¿no? Por lo menos. Ya, eso es verdad. Bueno, le pongo el golpe aéreo, ¿no? ¿Podrías Astraptor. comentar cuál es tu nombre en YouTube? Golpe aéreo. Ah, no, es ya meteorobola. Fema 52, Fame 82. ¿Cuál es tu nombre en YouTube? Pero entonces
Me ha mentido la página. Fame, es que tu nombre es Es Fema, que ¿no? Fame es mi antítesis. Sí. Claro, tu nombre en YouTube es Fema, es verdad. Claro. Sois enemigos Seguro que es naturales. rubio con ojos azules. Sí, segurísimo. Puede ser, porque antes ha hecho una referencia al secreto de Puente Viejo, o sea que este tío es español. Pues entonces no creo que sea rubio con ojos azules, ¿no? A ver. Revestimiento metálico. Esto es para evolucionar a Onix y a Sider, ¿eh? Si los tienes, equipo de celos y sube de nivel. Un Hunting. Menos mal que me ha salido Kirlia. Tiene la cara de llamarse de Ben y Sí, tiene cara de Ben y T, ¿eh? Esto es lo que pasa cuando bebes mucha Rockstar. Dice, comenta. Los de Ben O de Ben, tío, te quiere- vamos a quiere banear, beef, ¿eh? Te vamos a quiere meter beef. perma. Sí, sí. Te voy a quitar el mod, tío. Ah, es moderador. Sí. Mal hecho. Por eso está tan subidito. A ver, ves por arriba, ¿no? ¿Por qué? Yo qué sé, creo que había un objeto. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! No esperaba ver a nadie por aquí, y menos a una niña. Este combate es por nuestra vida. ¡No! ¡Vidu! ¡No! Ha sacado al puto Arceus 2. ¡No! Es nivel 14, ¿eh? Pura coñas. Que vuelva Regirock, por favor. ¿Quién tiene algo de tipo lucha? Chester Tajo cruzado. Pero cuidado que es un Vidu. Sí, me va a reventar. ¡No! Te va a bajar la velocidad para luego atacarte ¡No! ¡Vidu! con un trueno o algo así. ¡Hostia! Está todo planeado, es tétrico. Tajo cruzado lo confundo todo el rato con tajo aéreo. ¿Eres disléxico? ¿Cómo? ¿Eres disléxico? No por. Ah, no sé. Es que tajo cruzado no lo he usado nunca. Pues ahora te vas a saltar. Me obligaron a comprar una cola Slowpoke. Lo siento por el nombre, por el pobre Pokémon. Este tío es vegano, ¿eh? Aquí hay un tío muy raro. Eso es un comefuegos. Pachi, me da miedo. Venga, va, juégatela. Hay un tío Para medio eso hemos venido, ¿no? ¿Por qué hay un tío medio desnudo esperándome en una cueva? El señor Castillo. Sí. Si hay luz, no me asusta la cueva. Si eres fuerte, los Pokémon no se asustarán. Hostia. Míralo. Tiene un Pokémon, tranquilo, tranquilo. Resistil. Un Registeel, tranquilo. Yo ya no te hago caso tranquilo, más, tío. Tranquilo, Humareda. ¿Por qué salen hoy todos los putos Humareda. Regis, tío? Todos los combates opcionales son Registeel. ¿Por qué salen todos Regis, tío? Tranqui. Se ha Encima quemado. lo quemas. Nada, te lo cargas. Cállate, cállate. No, sí, pues está haciendo rayos solar. Joder, está haciendo el rayo solar. Pero el Registeel este no tiene su emote característico, No, lo banearon. No puede ser moderador tampoco. Solo falta Regice, Y Regigiga. y Regigigas. Como el fuego Sixto. Baja para abajo, a ver qué hay. Ya no sé si hacerte caso, Sigue. A ver, ¿qué es esto? Mobleton sigue. Bola hielo. ¡Hola, hielo! Guay. Es como un desenrollar, pero de tipo hielo, creo. Se lo puedes enseñar al Snorlax y ponerle antihielo. Vale, y ahí está. ¿Otro? Arena fina. Arena fina. Bueno, potencia los ataques de tipo tierra. Métete en bolsa y mira que es bola hielo. Bola hielo. No, Vale, estos es un son ataque. objetos de equipar. Sí. Vale, dice, embiste al rival durante 5 turnos y gana fuerza en cada turno. Es bueno. Pónselo, dale a usar. ¿A quién? ¿A Snorlax? Sí, ¿no? A ver qué Pokémon enseñamos. Está... No puede. Snorlax. Chester no. Coldo No tampoco. puede. Pues nada, quítalo, déjalo. Porque Glycer está bastante bien también. Te diriges a Pueblo Azalea, demuestra a mis Pokémon que vales para luchar. Solo hay hombres raros, en la cueva.
Montañero Sanjay. Es lo Nombre que estaba indio, pensando. Hipopotas. Hipópotas. Nada, Voy a es nivel cambiar. 5, al de una moneda, que es nivel 5. Pero es tipo tierra. Pero que nivel 5. Joder. Y a lo mejor no tiene ataques de tierra. Pero sí que tiene resistencia, ¿no? No, no tengas tanto miedo. Que estás a nivel 20, sacas 15 niveles. Y eres una segunda etapa. Vale, Arcanine. sí. Arcanine. Cambia. Saca Capallo, Ibai o Chester. No tenemos ¿qué nada tú contra quieras? fuego, creo. No No, tenemos a nadie ni de tierra agua, ni agua. Ni Lo tenía planta. Lo tenía el bizcochito. aquí. Ábalos tenía. Tipo Piel agua, ¿te seca. acuerdas? Sí. No, dale un distorsión, un confusión. Confusión, ¿no? Que Sí. le hago stab, ¿no? Pero es que distorsión es 140, Ya. En plan, stab te sube en 1,5 el ataque. O sea, tendrías 70 con confusión y 140 distorsión. Eso es verdad. Luego, si Capallo. duplicas el ataque, sí que puedes hacer 140, supongo. Fuego sagrado, quiero ¡Oh, aprender. sagrado! ¿Pero qué le pasa al agapallo? Es muy bueno. Este que era el de Ho, ¿no? Impact trueno a. Chupa. Era de Ho, ¿no? Este. Sí, sí, sí. Pues nada, pues Vas a fuego tener que sagrado, enseñarle pues ya más estaría. PP. Vas a tener que usar más PP o algo así. Electrike. Déjalo. Úsale un fuego sagrado, a ver cuánto hace. Vale. Tiene 5. Joder, a la capallo, Ya. Y luego con un vida esfera. Buah. Es lo que te he dicho. Imagínate una Alakazam con distorsión, ventisca, fuego sagrado y vida esfera. Eso es Te imparable. cambiaría todo el bloque. Eso es Es un imparable. Alakapallo. ODB pregunta que es un Alakapallo asturianer. Pues a la Kazan payo. En comentarios. Supersónico de Zubat confunde. Ay, perdón. Nada, tranquilo. Ay, cuando quieras leer, lee, Quiero leer. Vale, pues el siguiente lo lees. A ver. Si es verdad. Esta vez. Chispazo mismo. Si es que son de nivel 8. Recordatorio que en el capítulo anterior creías que Alakazam era pocha. ¿Ves? Tío, ¿Ves? pero no Antes lo dijiste recuerdes, claro, tío. No lo querías, chaval. Tío, pero eso ya se ha olvidado. ¿Por qué lo recuerdas ahora? Ahora he quedado de Ahora soy un hipócrita a ojos de todo el mundo. De verdad. Eso ya era para el olvido. Gracias. Chispazo. Fame, me has saboteado aquí, Esperaba más de ustedes. ¿Fuiste tú? A ver qué es esto. Vaya Acardo. Un puto anacardo de mierda. Mime Junior. Oye, Mr. Mime tiene buenas defensas, Le he dado lo suyo. No, lo decía Fame. Ha dicho a Fame, le has dado lo suyo. Ah, ¿en serio? ¿No? Es verdad. Se lo he dicho a él. Qué hijo de puta. Venga, lee. Merodeo por todas partes en busca de Pokémon. ¿Tú también? Y de niñas. Eso. Pues entonces eres mi rival coleccionista. A ver esas. ¿Por qué hay niñas, chaval. gente tan rara en la puta cueva? En Yoto en general. Es en Yoto. Solo hay señores mayores que te piden el número de teléfono y. Sí. Yoto está lleno de... Es verdad, de gente rara de cojones. Para capallo. Quizá le hacen falta alguna explosión por ahí. ¿Cómo? Nada. Piel seca. Ha hecho que no me haga nada martillazo. Aunque acuérdate que piel seca lo tiene ahora que es una... O sea, ahora que es un cadabra. Sí, ahora ya sé que cambia por evolución. Cuando sea la Kazam. A ver, Vaya ¿qué quiere cabrón, Lizzie? una prima. Me llama Lizzie, léela. Yo. Sí. Buenas noches, Lizzie al habla. Escucha. Blanca, del gimnasio de Ciudad Trigal.
comenzó a luchar hace poco tiempo. Pero la Liga Pokémon la eligió de líder. Creo que debe ser muy buena. Venga, ya te llamaré. Esto es ¿Ya comentario de tóxica envidiosa, de que han elegido la otra de líder de gimnasio y no Ah, a no, ella. esta no es la cotilla esa que se entera de todo. Sí. No, por ahí no hay nada, Ahí. Esta es la típica envidiosa, tío. Cuerda huida. A Al buenas final de la horas. puta cueva. Bueno, pues nada, a buenas horas. Creepypasta. Creepypasta. ¿Quién era la persona que te perseguía, tío? Qué mal rollo, ¿No has Sí. visto la sombra Sí. negra que tienes detrás? Me ha dado mucho miedo, Pachi. Esto es ruta, ¿no? Sí. Sí. Estos son Y entrenadores. el señor montañero es un entrenador de otro. Hostia, Lo acabo de decir. me ha cortado el rollo. No pensé que me vería aquí. Acabo de cruzar el Breve. túnel, pero todavía me queda Eres mucha una niña en energía. mitad del bosque, te va a ver, Sí. obviamente. Y me acaba de decir que le queda mucha energía, además. Montañero Luis. Dratini. Buen Pokémon, Sí. Nada, mentira. Bueno, cuando evoluciona así. Cuando Chispazo, evoluciona, que está pero ahora lloviendo. No, que estoy con dragones. Está lloviendo. ¿Y qué? No hace que sean más No. fuertes de eléctrico. Trueno acierta siempre cuando llueve. ¿Por Potencia qué de ahora? ataque ¿Por de qué agua. es un puto...? Porque ha hecho transformación. Era Dito. Suerte que estás tú Pues en el Humareda. directo, Humareda. No, no era Dito, era Drati. Pero como está randomizado. Es muy eficaz. Sigue lloviendo. Que tiene más Pokémon. Tenía 3, ¿no? Fibas. Sí, déjalo, no cambies. Qué locura. Cuidados. Hostia, un Milotic es muy Pokémon también. Chispazo. Sí, pero espérate a que salga. Ya. Y si sale Fibas para que evolucione a Milotic, locura también, No sé cómo lo han hecho aquí. Antes era Escama Bella intercambiando, tío. Se ha quedado a nada, de subir de nivel. Pokémon de ruta, ¿no? Sí. Sí. Le estoy dando mi número a un señor mayor, Qué locura, tío. A ver qué sale. Venga, va, ¡Hostia! algo bueno. ¡Oh! ¡Oh! Tiranitar. Deslumbrar. Hazle un deslumbrar. Del tirón, pero... Sin pensar. Me queda fónico, tío. Deslumbrar. Deslumbrar y luego super diente. Hasta que lo dejes en rojo, tío. Sí. Pero tienes que ir con mucho cuidado, Cornada. Por nada. No le hace daño. Saca el Snorlax y super diente. Me ha hecho el ataque del Martos. ¿Cómo? Falta contexto ahí, Falta Lore. Le voy a poner fame a este. Super diente. ¿Has visto lo que ha hecho, no? No es bueno este Tiranitar, para nada. ¿Por? Porque tiene ausente. Tiene la habilidad de Snorlax. Ataca serio? un turno y el otro no. Sí, lo acaba de hacer. Es una Ponía mierda. que estaba gazaneando. Seguramente sí. O lo saca Sí. para atacar de un golpe o nada. Vale, pues sí, le pondré Maduro. Es igual de inútil. Y mira si tiene objeto. Bola neblina. Uso Ultra Ball, ¿no? Sí, tienes que usar Ultra Ball. El pseudo legendario. A ver, la primera. Ya está, Maduro 100%. Este es Maduro. Igual de jodido e inútil. Vende humos, Menudo 21 es el Tiranitar. Vende humos, Hablando de vendehumos,
A ver. Teletubbies. A ver. Hablando de vendehumos, se viene este videíto esta semana. Yo lo digo. Se viene esta cosa esta semana. Dicho esto, sigamos jugando. Sin comentarios. A la primera, ROM tocada, dice. Ron tocada, es verdad. Tú, pues el Beldum también fue la primera, ¿eh? ¿Y el Bacon? El Bacon, no, ese creo que no. El Bacon creo que no fue la primera. Vale. Pero vos, ¿quién sos? ¿No sabes quiénes somos? Tenés el honor de cruzarte con el equipo Rocket. ¿Qué? ¿Que si no nos habíamos disuelto? No nos vengas con cuentos. Disueltos nosotros. ¡Ja! Bueno, vale. El Team Rocket se disolvió, pero hemos resurgido para hacer realidad los planes supremos del gran Giovanni. Pero vos no pintas nada en nuestros planes, así que desaparece. ¡Desaparece! El Team Rocket es argentino. No, no es nada. Es que entrar ahí es muy peligroso. Por eso estoy de guardia. ¿A que soy buen samaritano? A ver, abuelito. Los Slowpoke han desaparecido del pueblo. Dicen que venden sus colas en algún lugar. ¿Fuiste a ver a César para que te fabriquen algunos Pokéballs? Muchas personas lo hacen. ¿Qué dices, Pachi? El objetivo del Team Rocket sería hacer resurgir la dictadura peronista, ¿no? Sí, sí. Giovanni. El manga donde un fan se reencarna en Yamcha. Sí, claro que lo he visto. Casa de Carbonero. Esto es casa de pueblo vieja, de cojones, ¿eh? Sí, sí. ¿A dónde han ido los Slowpoke? ¿Están jugando fuera? Todos los Slowpoke del pueblo han desaparecido. Quizás el guardia del encinar esté enfadado. Puede ser un mal presagio. Será mejor no salir. Y ahora empieza a darse latigazos en la espalda. Este es el pueblo del Resident Evil, ¿eh? ¿El 4? Sí. O del 9, del Village. Vamos a ver qué hay en la tienda, ¿verdad? Sí, mira a ver si hay objetos de evolución. Tipo piedra alba o algo así. ¿En qué puedo ayudar? Sería Comprar. muy bien. No. Turnobol. Gafas especiales. Aumenta el qué hace? ataque especial y Turnobol. Cuanto más tiempo pase en combate, pues más. Cómpralas. Si tienes dinero. Sí, tengo dinero infinito. Claro. Y las Turnobol también. Que cuanto más tiempo pase en combate, más probabilidad hay. Ponte 10 o 11. Y píllate un montón de Pokéballs ahora. O Super Balls, las que puedas. Pero un montón en plan Creo que solo máximo. se pueden comprar Pokéballs, creo. Sí, sí. Pero objetos evolutivos también, ¿no? Sí, Ponte el máximo de Pokéballs. 99. Pero si llevas 22. Hay 77. O sea, solo has podido comprarte 77, ¿no? Supongo. He comprado 99, pone ahí. A ver. Entonces ahora tendrías que tener 121. Es que Sí, como has podido comprar. 121. Vale, sí. O sea que había un máximo de 99. Decía Sí. yo, Tasca. Has comprado 22 Pokéballs para nada. Vamos para afuera. Y ahora, lo que ¿Qué? tenés que hacer es ir a la casa de la izquierda. Esta. Antes voy a hablar con el equipo Rocket. ¿Sabes algo sobre las colas de Slowpoke? Dicen que son muy sabrosas. ¿Te interesa saberlo? Quieren pillar las colas de Ha sonado Slowpoke anuncio para de hacer TikTok, asado. ¿Qué ha sonado a qué? Anuncio de TikTok. Le quieren pillar las colas de Slowpoke para hacer un asado. ¿Quién? No, habla tú eres César, va, Pachi.
Espérate, dice, no hay 2 páginas de tienda. Sí, pero serían pociones y eso, ¿no? Sí. Ya las Ahora miramos. hemos visto las 2. Vale. No, se refieren a uno de los. Sí, pero la dos, tienda no está vale. randomizada, Vale. La que está ¿De randomizada. quién eres? Makima ZZ, dices. ¿Vienes a que te fabrique Pokébolas? Lo siento, pero deberás esperar. ¿Conoces al Team Rocket? Si no, no importa. Yo te contaré quiénes son. Son unos putos argentinos que han venido aquí a intentar imponer su puta dictadura de mierda. ¿Vale? Se supone que se disolvieron hace 3 años. Pero están en el pozo cortando colas de lopos para venderlas. Así que voy allí a darles una lección. Resistid Slowpoke. César os ayudará. Y va para allá el puto viejo. Él solo. ¿Vamos o qué? Venga, va. Antes voy a hablar con este tío. Ataja por el pueblo Azalea y llegarás al encinar. Pero estos arbolitos te impiden pasar. Los Pokémon del carbonero pueden cortar árboles. Ese tío se supone que me da... corte. ¿Por qué te da corte? Porque es un movimiento que me da. Ah, vale, pensaba que te Puto daba corte pozo. hablar con él. ¿Por qué? Yo qué sé. Ay, no, yo no quería mirar esto. Guaos, Asamblea Creadora Shift Lanzos. Buenas. Tú eres un clipero de Darkrai, ¿no? ¿Yo? No, el Asamblea. Sos un clipero. Creo. Clipper. A ver. Aún le queda el puto huevo. Pachi, ¿qué quieres hacer? ¿Que lo seamos el huevo? ¿O vamos contra el Team Rocket argentino? Bueno, espera, antes nos está llamando Luis. Buenas. Buenas. Soy Luis, ¿qué tal? Oh, sí. Estaba luchando contra un Geodude el otro día cuando pasó una chica guapísima y me distraje completamente. Entonces pensé en ti y así que decidí llamarte. Entonces se me escapó. Aprende de mi error. Concéntrate en tu objetivo. Que no se te escapen las chicas. Pórtate bien. Hablamos. Puto acosador de mierda. Luis, tío. A ver. Puto acosador de mierda. 3 años como el peronismo de verdad, dice el gilipollas. ¿Aquí salen Pokémon o no? Sí. Señor. ¿César? Eres tú, ¿eh? ¿César? ¿Sí? Que tú eres César. Hola, Makima ZZ. Que sí, voy. ¿Me estás escuchando? Sí. ¿Sí? Sí. Hola, se me oye, ¿no? Vale, vale. Sí. Esa se había bugueado. El guardia de arriba huyó en cuanto le grité. Pero entonces me caí en el pozo. Yule en referencia. ¡No! Perdón. Pido perdón, ¿eh? Vamos Perdón, a tío. Al Perdón. caer me golpeé en la espalda y ahora no puedo moverme. Yo no referente. Si estuviera bien mis Pokémon los habrían machacado. ¡Vaya! Así no puedo hacer nada. Makima ZZ, demostraré de lo que es capaz un entrenador Pokémon. Puto hijo de puta. Y me lo encasqueta a mí. Los pone de mala hostia y me los encasqueta a mí. Los pones de mal la hostia. Ahí va. ¡Maldición! Estaba de guardia arriba cuando vi un viejo memo que me gritó, pelotudo. Me asusté tanto que me caí aquí abajo. Pero mirá, creo que voy a descargar mi ira luchando contra vos. Asturiano Edgy, perdón, tío. Team Rocket soldado. ¡Hostia! Tienen faros, ¡Onda! No, Marela. Tienen anfaros. Bien, golpe crítico además. Guionazo. Y sube de nivel. Kabuto. Chispazo. Chispazo. No, Ah, chispazo. Oye, ¿cuándo vamos a eclosionar el huevo? Estamos en una puta cueva. Cuando salgamos, ¿no? Sí. Es que ahora estamos contra el equipo Rocket. Ah, hoy no es mi día.
Dímelo a mí, que me han muerto 2 Pokémon. Vale, primer Pokémon de ruta, ¿eh? Ah, aquí. Pero si no sale nada. Sí, A ver, ¿qué ahora. es esto? Fossil Helix. Fossil Helix. ¿Dónde se Hola, pero hasta. Pero no será el... Pero será un Pokémon random, ¿no? El que sale. Da igual, hasta canto no vas a poder y no hay canto. Ah, ¿en serio? Sí. Ahí, vale. Joder. Pero ¿por qué sale solo de Venes, tío? A este se va a llamar lo de Ben. Pero de cabeza, ¿eh? Joder. Deslumbrar y super diente. Es la forma más fácil de capturar. La vida es mierda. La vida es una lenteja. Aunque un tipo agua no está mal. Y Huntail, a ver qué nada. Me encanta, tío, que me estoy quejando después de los putos titanes que me han salido todo el rato, La vida es uno de mierda. los titanes tenía ausente, así que tampoco era una locura. Es verdad. Bueno, tiene 104 de ataque y 105 de defensa. Es buen Pokémon, Lanzallamas tiene. ¿verdad? Y lanzallamas, pero tiene 94 de ataque especial. Yo me centraría más en el físico. Es bueno. Si de una naturaleza buena, yo no me metería en el Super equipo, ¿eh? diente. ¿Cuánta fe tienes? Eso es tener Bueno. fe. Se supone que Coldor era un mal Pokémon y mira lo que te está tirando. Sí. Yo lo capturo ya, ¿no? Sí, total. Prueba. Si es una puta mierda pinchar un palo. Lanzar una Pokébola. Los Pokémon de antes tenían mejores diseños. Los Pokémon de antes. Literal, ¿eh? A ver, que tengo un Magneton en el equipo, que son 3 putos imanes de mierda pegados. 99% fe. Voltorb y eso. Voltorb. Se va a llamar O de Ben. O de Momos. ¿Quién es O de Momos? Momos. Con tilde en la O, ¿eh? Sí. Me ha gustado. Referencia. ¡No más cola! ¡Ja, ja, ja! Voy a hacerte la cola. Pero, ¿qué decís? ¿Que ignoremos las órdenes del ejecutivo Proton? Proton se llama el hijo puta ese. Pues, si tanto deseas que le paremos, intentad vencernos a todos. Ha dicho algo de que ¿Qué se va a es parar. O de Momos? Dime. Team Rocket soldado. Hitmonchan. Hitmonchan, ¿eh? ¡Hostia! O- Me va a reventar. Si sabe un ataque tipo lucha, sí. A la Capallo podría sacar Capallo. confusión. Pero es que me da miedo que lo maten de un golpe, tío. Porque como Pues- si se pues yo le he sacado. si se pataja un brío, está muerto. Uno podría llamarse Tito Calderón. Esa es buena. Sí, pero ese, uno que sea de humo, no un coffin o algo así. O este Sí, también. confusión. Hitmonchan sería muy buen Tito Calderón, ¿eh? ¿Sabes quién es Tito Calderón, Pachi? Me suena del fútbol. ¿Puede ser? Sí. Sí, es un juego ¿Eh? de fútbol, sí. Ah, yo es que de fútbol no sé nada. Ah, vaya. No, es un cantante. ¿No? Es un- ¿Quién es Tito Calderón? Sí. No tengo ni idea, Ah, no, ¿es el Momo? Sí, ¿Y por qué? es el Momo. ¿De qué me suena a mí Tito Calderón de fútbol, tío? De nada. Déjalo. Del Santiago, del campo del, El del Atlético. campo del Madrid, puede ser. Eso. Del Atlético de Madrid. Y se llama Tito Calderón. No, el campo de fútbol Tito Calderón no se llama. No, el Momo, el youtuber. Juego sagrado. No, ¿Y por qué lo llaman eso es de Tito un clip Calderón? suyo. Que dijo, es que antes el reggaetón sí que era bueno, algo así decía. Se ponía a decir nombres de reggaetón antiguo y luego soltaba Tito Calderón, que ese nombre no existe. Ah. Por la cara. Sí, por la cara, por eso le llaman Tito Calderón. Team Rocket soldado, maldición. Team Rocket Smash or Pass, Pachi. Hombre, masculino pass y el femenino smash. Ya los Dejar de cortar las colas del Slowpoke. Jamás. Me encanta hacerles la cola. O de serte arruinaría la reputación del equipo Rocket. Abuela, soy putazo. Saliste puto como la abuela. A ver. Pachirisu. I believe in Pachirisu Supremacy, Pues O le haré puño mareo. No, mareda.
No, vale, da, ¿no? Pues Pachirisu creo que tiene unas defensas especiales buenillas. Sí. A mí te lo Creo. diré, ¿eh? Pachirisu me gusta más que Pikachu. Y a mí. Y lo, Bueno, digo sin 90 ningún, de defensa especial. No está y lo digo sin ningún tipo de complejo. mal. Hombre, es Mantine. que eres asturiano. Chispazo. De hace por 4, ¿no? Sí. Y Mantine tenía unas defensas especiales altísimas. Yo Mantine lo llevé en el Pokémon Espada y Escudo. ¿Y qué tal? Muy bueno. Creo que es uno de mis Pokémon favoritos de Yoto, Mantine. Poder Poder pasado. pasado, puño madreo fuera. Porque encima te puedes subir todas las stats. Joder. Esto es mucho más turbio si los del Team Rocket son argentinos. Cola es culo. Cola es culo, sí, claro. Los del del gas, el gas, Pachirisu, ese sí, Oh. Cubone. Cambia. Cambia ¿quién? por la Capallo A la Capallo. y hazle un distorsión. Vale. Solo porque puedes. Ahí viene Cubone. Distorsión. Cubone se parece a mí porque no tiene padre. Esto ya es flexión por toda la puta cara, porque sí. Pues sí. No, es que no había ninguna necesidad de hacer eso. Sin palabras, muy fuerte. Si se ha quedado hasta rayado el del Team Rocket. ¿Esta es combate o no? Vale, ese sí, es combate de jefe. Prepárate. No saques a la Capallo porque lo veo un poco tocado, ¿vale? Sí. Aquí me tengo que mutear. No, es solo en los líderes. Vale, vale. A la Capallo ya está. en los No, otros- no, Coldo está al 22 ya, ¿eh? Y es Sí. el nivel máximo. Como solo al 23 no podrás usarlo. Saca a Glisser. Mierda. Joder, Coldo, tío. Todo mal, Coldo, siempre. Menos querías, ¿eh? ¿Qué querés? Tengo fama de ser el miembro más reconocido del equipo Rocket. Deja de entrometerte en nuestros asuntos. Sí que tiene cara de porteño un poco, ¿eh? De argentino. Ejecutivo Protón. Chatot. Y además saca un Chatot, que es un Pokémon muy representativo de la Argentina. ¿Ah, sí? Sí, porque no se calla en la puta boca. Chatot. Es muy eficaz. Que por cierto, hablando de Argentina, que esto está todo hilado, chavales. Hablando de Argentina, también esta semana se viene otro vídeo. Este es un poco más Una con turbio Argentina. que el otro. ¿Qué? Sí, Relacionado con Argentina. sí. Abrir archivo. Se viene. Comparto. Se viene. ¿Qué pasaría si los exámenes Chunin fuesen en los bosques de Palermo? Este vídeo va a ser intenso. Dicho esto, Te tengo ganas, ¿eh? Ese. seguimos con el bloque. Ahí. Pachirisu es el siguiente Pokémon. Joder, tienen más? todos Pachirisu, tío. Seguir. Todos tienen Estímulo Pachirisus. primitil. Ya, estímulo, dale un estímulo. Le voy a hacer otro los del gas, Ah, no, este no. Este está bien. No, lo desde el gas lo he hecho con el fuego sagrado, ¿verdad? Spin misil le hago. Pero ¿por qué no le haces un estímulo? No ves? Tiene una puta valla. Esto es lo del Better Moveset. Que es por lo que se fue el puto Guille llorando. ¿Cómo? El participante que dejó el bloque, el Guille, dejó el bloque porque metimos el Better Moveset este. Y El Better porque Moveset, es el malo. Better Moveset es una mierda. Y se bajó del bloque. ¿En serio? Sí.
El Better Muse es una mierda. Habla así. Seguir Deja, luchando. dale seguir y hazle un rueda de fuego. Sí. En todas las vale. ciudades encontraremos... Mierda, es que va muy rápido, tío. Me centro en poner el puto acento argentino. Eso es lo malo de haber puesto la velocidad rápida Qué poco, en el tío. texto. No le he quitado Porque nada. Está el 16. Está el 16. A ver, dale, a luchar. Dale un electrocañón. Ha fallado. Martillazo. Como me mate. Dale otro electrocañón. Ahora sí. Venga. ¿Qué pasa rueda. si, ¿Qué pasaría si Naruto monta el Pinocho? No lo sé, ¿qué pasaría? Ha cambiado el tipo eléctrico, En Palermo lo Estímulo. puede hacer. Ahora es tipo Dale un eléctrico. estímulo. Joder. Garra rápida. La puta No, valla sí. de mierda. Vale. Subí de nivel, menos mal. Uf, es increíble que son capaces estos gallegos. Sí, el Team Rocket se disolvió hace 3 años, pero seguimos con nuestras actividades en las sombras. Un insecto como vos jamás podrá ser un estorbo para nosotros. Ya verás lo malos que somos. ¡Jua, jua, jua, jua! Y se va. ¡Ey! Ahí viene César. Hostia. Muy bien, Makima ZZ. El Team Rocket ha huido. Ya estoy mejor de la espalda. Salgamos de aquí. ¡Ey! Me saca de la cueva. ¡Qué detallista! Está hablando César, ¿eh? Ah, perdona. ¡Wow! Has hecho un trabajo formidable. ¿Vale? Makima ZZ. Como ya te he dicho antes, un chico llamado Rojo derrotó al Team Rocket hace 3 años. Un No comunista. sería, en plan... Claro, un rojo ganó a los peronistas, claro, del Team Rocket. Tiene Claro. sentido. Pero ahora han vuelto a escena y tengo el presentimiento de que algo malo va a suceder. En cualquier caso, Makima, me has impresionado. Será un placer fabricar Pokébolas para ti. De momento, puedes quedarte esta que tengo aquí. ¿Cómo? Una rapidita. Sí. Precozbol. ¿César? ¿Tienes un Bonguri? Vale, te haré una Pokéball. Ah, tú le das una Bonguri. ¿Cuál le O doy? 4, no sé. Amarilla. Dale una. Solo Sí. tengo una. Ya. Tardaré un día en fabricar una Pokéball. Vuelve mañana por ella. Vale, volveremos en una semana. Ya sé. ¿Quieres el número de teléfono? De ¿Del mi abuelo? abuelo. Sí. Mira que sí. Aquí me ha registrado a César en el boquillar. Solo tienes a señores mayores en el Sí. WhatsApp. ¡Chano! Joven Chano. Makima, buenas noches. Soy Chano. ¿Estás despierta? El otro día vi un Relican salvaje. Intenté capturarlo, pero no hubo suerte. Soy un desastre a la hora de cazar Pokémon. Lo único para lo que sirvo es para leer literatura feminista. Lista. Es que el Chano está ligando conmigo siempre. Literal. Pachi, te voy a decir una labor titánica. Voy a mear. Pues disfruta. Entretén al chat. Yo, pero Sí, no sé ni qué contarles. yo qué sé. Cuéntales un chiste, el del pan que habla o algo así. Pan que habla. Bueno, chavales, ¿cómo va la vida? Bien. Yo estoy ahí tirando. Tendría que haber ido a hacer pierna hoy, no lo he hecho. Porque he usado
Bueno, tenía que estudiar inglés, en verdad. Que voy a dedicarle más tiempo. Pachi, distraernos. Se intento, ¿vale? Demasiada presión. Me está dando un ataque de ansiedad, por favor. Un momento, ¿vale? Y nada, en caso de que perdamos el bloque, que sepáis que la culpa es de Asturiano sin complejos y no mío. Yo sé jugar perfectamente a Pokémon, solo que ya veis que a veces no me hace caso. Así que yo me libro de toda culpa. Y poco más, chavales. Que os vaya muy bien. No fuméis porros. Tener cuidado con las mujeres. No me encuentro muy distraído. Es que los debenes son para darle de comer aparte de eso, hay que distraerlo de otra forma. Si fuera una chica pelirroja, entonces ya ahí cambiaría el tema. Y bueno, chavales, al parecer Asturiano está echando la media de su vida porque está tardando 2 días en volver. Y estoy mirando al Slowpoke de abajo a la izquierda, me parece que le está dando un ataque psicótico. Mira las pupilas de los ojos. ¿A que sí? Muchas gracias, Fame. Hay un Slowpoke convulsionando justo en mitad ¡Ya del césped. volví! Mira el Slowpoke de abajo, no te muevas del sitio. ¿Le estás viendo las pupilas cómo se dilatan? Es verdad, ¿qué cojones? Soy yo. Está convulsionando en mitad del césped y nadie hace nada, ¿eh? Ha consumido el SD sin querer. Se ha comido su propia cola. Sí. Se ha muerto. Ni habla, ni habla. No hace nada. Es que pelirrojo... Roja Cristo. ¿Qué has estado diciendo, Pachi? Nada. ¿Cómo tienen los Guarrerías- Pokémon? Guarradas de las tuyas. Sí. Sobre todo en YouTube. ¿Que cómo los tengo? Los voy a Estoy jugar. muy capado, chavales. ¿Al Encinar habrá Pokémon salvajes? Sí. Pues vamos a capturar, ¿no? ¿No vas a poder subir la tier list de que hicimos hace unos meses, de verdad? No, no puedo. ¡Hostia! Que está bien. Te he dicho que había un combate aquí. Se asusta. Peor Pensaba- jumpscare de tu vida, Pensaba que era después del gimnasio, tío. Nada. Dime una cosa. Menos mal que he ido al centro Pokémon, ¿eh? Dale, sigue. Yo hablo. Dime una cosa. ¿Vale? Ahí. Es cierto que el Team Pinochet... Ah, no, Pinochet es italiano. El Team peronista ha vuelto. Pinochet no es italiano, Pachi. ¿Cómo que no? Pinochet no era italiano. No, ¿Quién era italiano? Mussolini. Coño. ¿Qué a Pinochet? Creo que era del chileno. Sí, militar y es presidente de Chile. Hola, cómo tengo la cabeza. Ni caso, chavales, que yo de Franco no salgo. Tío, ¿Qué? lee el ¿Los puto has diálogo, derrotado? tío. ¿Los has derrotado? Anda, no me mientas. ¿Bromeas? Bromeas. ¿Vale? Pues a ver qué tal eres. ¿Cómo? Dale. Rafael. Ya, Ay. Rafael. Rafael B. Como Rafael. El italiano es Momo, es verdad. El italiano es Momo. Macujita. Nada. A la capallo. Estímulo. Venga, dale. A la capallo. Este es jefe, yo puedo hablar aquí, seguro que no me tengo que quedar. Que tú solo tienes que mutear en los líderes de gimnasio, ya está. Pero es raro, tío. O sea, sí, en los líderes de gimnasio, ya está. Sí. A capallo bajo. Pantalla como confusión. Ya lo sé, para eso lo he sacado. Luigi, il conto per favore. Luigi, il conto per favore. Lo dice Momo en Italia. ¡Mewtwo! A ver, ¿Qué hago? Cambia y saca a Blizzard. Ya le pin misil. Joder. Maldito Mewtwo. Mew 2. Joder. ¿Para cuándo Mew 3, por favor? Mew 3. Pin misil. Hola, está Hostia. 23, ¿eh? Y se sabe de ataque aéreo. Luz brillante. Kill Misil. Está a nivel Está a 23. nivel 23. Estoy muerto. ¿Por qué? Sí. No, sigue con pin misil. Es que si le haces 5, tío. es Qué mejor que locura. hacer un estímulo. ¡Hostia! Me ha quitado No, media son 2 vida. turnos, pero son 2 turnos. Si te hace otro ataque aéreo, cambias a Snorlax, que tiene buena defensa especial. Otros Vale. 2 golpes, ¿o no?
¿Por qué Más hace todo el rato Femicide. 2? No lo sé, tío. Vale, ahora Snorlax. cambiarás a Snorlax en el siguiente, ¿vale? Para que Ay, tenga más defensa especial. ay, Hace que ay, eres ay. tipo volador, ¿no? Ay, por la virgencita de igual. Ay, 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 mi virgencita, tío. De Chapultepec. ¿Otros dos? Vale, espérate. Es tipo volador. Vale, mírame los Pokémon. Saca a Coldo. A Coldo. Ay, virgencita de Chapultepec. Coldo está el 22, ¿verdad? Sí. Vale, deja a Coldo. Y dale un deslumbrar. Los Deslumbrar. legendarios hoy están de Saturn. ¿Ves? Ya han salido 3 Saca hoy, Saturn. O 3 sea, legendarios. deslumbrar. Vale. Deslumbrar. Qué mal gastado. Y ahora chispazo todo el rato hasta que te lo cargues. Vale. Joder. Chispazo. Uf. Está paralizado, vamos. Lo que no sé si se curará ahora, ¿eh? Chispazo. Bien. Es raro que no se cure. Mewtwo. Il conto, per favore. Corfish. Yo hubiera cambiado. ¿Por qué? Chispazo. Porque está el 22. Ya, es verdad. Mierda, es verdad. Da igual, el siguiente. Y además aquí sube muy rápido de nivel. Sí. Es 500 puntos de experiencia. Feraligat. ¡Hostia! ¡Hostia! No cambia. A ver, enséñame los Pokémon. Cambiar Pokémon. Tiene mucho ataque, ¿eh? Tiene mucho ataque y están los demás muy bajos de nivel. No cambies, déjalo. Porque si no Vale. te lo vas a jugar. Y como luego cambies a Coldo y tenga un ataque tipo lucha o algo así, Sí. te lo mata. Joder. Da igual. Un chispazo y ya miraremos un reemplazo para Coldo. Tiene Pokémon diferentes, que la otra vez. Sí, claro, está randomizado. Pensaba que los conservaba. No. No ha hecho nada. ¡Hala! ¡Hala! Sí que la ha hecho, pero tiene una valla que debilita el ataque eléctrico. Qué hijo de puta. Este es el Better Moveset. Sello. El Better Moveset es Vale. una mierda. A ver si iba a tener razón el Guille, por eso está abajo del loque. A ver si tenía razón. ¿Mato? Y le hemos tratado de loco. Qué suerte hemos tenido, de haberle ganado. Buah, no puedo usar a Coldo en el gimnasio. Por desgracia. Eclosiona el huevo. Vale, a ver qué sale. Inténtate en eclosionar el huevo ahora, a ver qué sale. Voy a ir al encinar, a ver qué me sale. No, primero eclosiona el huevo. Sí. Y lo subes a nivel 20 y ya está. Tío, le ha tocado su inicial canónico. Es verdad. Sí. Odio a los débiles. Ya sean Pokémon Ay, o perdona. entrenadores, da igual quién o qué. Digo yo. Odio a las putas nenazas. Seré Seré fuerte. fuerte y acabaré con los enclenques. Eso también va por el Team Rocket. Joder. Son fuertes cuando están en grupo. Pero si están solos, son unos cobardes, como los del FP de informática. Hay que acabar con ellos. Y tú, estás siempre molestándome. Fuera de mi vista, o tú también pagarás. ¿Vale? Las consecuencias. Pero si te acabo de follar el culo. Madre. Mamá, me acaban de A ver, ¿qué te amenazar de he comprado? muerte. Espera, espera. ¿Qué? A lo mejor te ha comprado algo. Dale. O sea, que te he comprado algo y te se ha dado el tío. Te he comprado con el dinero que tenías ahorrado. A ¿Vale? ver. Le voy al repartidor que te lo dé. Está en cualquier tienda Pokémon. Ah, Ves no a me dice mirarlo. el qué. No me dice el qué. No, tienes que ir a la tienda de Pokémon que hay en este pueblo y cogerlo. No sé por qué he hecho esto. Por la cara. No sé por qué. ¿Por qué he hecho eso? ¿Qué haces? No lo sé. Es que estoy cotillando. Al deber ese. Super poción. Super poción. Bueno. Bueno, está bien. Pero esto se puede. ¿El qué? Sí, claro que se Pues- puede. Seguro, te ha cogido tu dinero y la ha comprado ella con tu dinero. Pero es random. Cúralos y eclosiona el huevo. Ya, eso sí. Ya los he curado, Cúralos ¿no? primero. No, acabas de combatir. Y yo pensando que iba a boxear o algo. ¿Cómo? ¡Pero eclosiona el huevo! Pero no puedo ir a encinar.
como quieras. Yo iba a eclosionar el huevo primero. Imagínate que te sale un pseudo legendario. Ya. En el cielo está vigilado por un guardián. No hagas nada malo. Mira a ver cuánto le queda al huevo. Antes de nada. ¿Por qué? Para saber cuánto queda. Aún le queda. Aún le queda para abrirse. Bah, Mira que hemos nada. cruzado. Hemos andado, ¿eh? sí, pero... buah. Además, depende del tipo de Pokémon. Creo que tardaba más o menos en eclosionar. Joder, es que piensa que este es el Togepi en el juego original. A veces pensaba que iba a ir al gym a pegarse con otros humanos en boxeo. Ah, Raúl. Buenas, no te había leído. Estaba aquí. Estaba en shock después de pelear contra el rival. Youtuber en decadencia. Otros humanos en boxeo. Sí. Asturiano Umbreon en Smash or Pass. Smash. Vale. Bueno, Pass. Porque es negro. Pero brilla por la noche. Ya sabes por dónde entra. Ya. Por el oscurito. Ventaja, ¿eh? Pass. Y Smash a Espion, ¿no? Igual este huevo está scripted como el Togepi. No creo, estaba... Los huevos, por lo que han dicho, estaban randomizados también. Sí. El Snorlax que tenemos ha salido de un huevo. Literal. El de Ciudad Malva esa, ¿no? Que te lo dijo al principio, ¿te acuerdas que me dijiste que al recibir el huevo ponían Snorlax o algo así? Sí. Pero este Y no en ponía este nada no en lo este. has dicho, ¿eh? En este no ponía nada. Qué raro. Hombre, Pero lo ha tendría que estar cambiado. randomizado. Porque lo randomizó en la cama específicamente. Asamblea, no saque clic. Asamblea, no saque clic, por favor. A ver. Eso de que es de un vídeo. No, es este tío del chat. Sí, pero eso de asamblea saca clip. Que da algún meme o algo así como el Sí, Tito Berni este. es un meme. El Guille, el que te he dicho que se ha bajado del loque. Ah, Lo dice a un clipero que tiene. Que se llama David. David saca clip. David. Es de eso. ¡Ey! Ahí está. Vale. A ver qué sale. A ver qué sale. Me cago en la Dile. puta, tío. No, a ver, descubrió rápido, ¿eh? Y te viene bien un poco de tipo tierra. Si aprende algo de tipo tierra. Es que lo sabía, es que sabía que iba a llamarlo así, ¿eh? Pollita. Tiene 100 Es de ataque y 120 de La velocidad. hembra del pollo. Sí, mírale las estadísticas y eso, ¿no? Es verdad que está en el equipo. Pollita. Claro. Y objeto, lo mejor tiene objeto, ¿eh? No. Es verdad, es Sí. hembra. Ah, no, quitar. No lleva nada. A ver. Datos. Ah, es hembra además. Esto es meta. Sí. Paranormal, megacuerno. Robustez. Y Protege testarazo. movimientos que dejan KO de un golpe, ¿eh? Tiene Más robustez, ataque y menos defensa. Hola, es muy bueno, ¿eh? Pero robustez. Ay, le voy a dar los caramelos. El cargo del Soul Silver Sí. no te sirve. ¿Por qué no? Porque creo que robustez solo aguanta los movimientos que hacen que no quedan de un golpe, tipo guillotina, fisura, ¿sabes? ¿En serio? Sí. De golpe fulminante, ¿ves? Es a partir de la 5ª generación. Sí. Que aguanta, que es un Ah, en plan de. he aprendido algo. No. Ahora miramos. ¿Qué nivel le pongo? Encima. Ponle 20. A ver. No, ponle 19. Ah, esquema. Garra dragón. Es que me está muy roto, ¿eh? ¿No te acuerdas que Smirgol estaba baneado de esta gente Sí. en el competitivo? Por lo de brecha negra y tal. Esquema tiene Garra solo Dragón, un tal PP. lepra normal. Sí, porque es como que copia el movimiento del rival. Y se lo Ah. queda para siempre. Creo que era para siempre. Ah, para siempre se lo queda. No lo sé, pues nunca he tenido un Smirgol. Joder. Lo digo, ¿eh? Súbelo al 19. 19 y 18. A ver qué quiere. Danza lunar. No, no. Dice. Espérate, a ver qué hace. Dale a Danza Luna. Es como Pochita, pero mal escrito. Sí que es verdad, ¿eh? Sí, solo 2 letras de diferencia, en verdad, Pochita y Pollita. Es verdad. No, dale a Danza Lunar. Que yo ver qué hace. Se debilita, pero. No. 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 Esquema copia el último movimiento usado por el objetivo
Y este movimiento reemplazará esquema incluso tras finalizar el combate. O sea, Joder. si a ti un Pokémon te hace sentencia, ¡Ultra puño! luego le haces. Pero Ultra Puño. Ah, tiene prioridad, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Quitar alguno por él? Tiene mucho ataque, ¿no? No, es de. Ah, sí, sí, sí. Les decías Ultra Puño. Ultra Puño es como ataque rápido de tipo lucha. Puedes quitarle esquema si quieres. Pues Vale. a lo mejor no quieres aprender ningún movimiento. Ah, hubiera estado guapo dejarle esquema, en verdad, ¿eh? Ya está, déjalo aquí. Déjalo aquí. Sí, ya lo sé, ya lo sé. No, al 19 decía, cabezón. Ah, pensaba que era el 20, me habías dicho antes. Sí, pero luego te he dicho que lo dejaras en el. Vamos a en el encinar. porcentaje. Aquí salen, Te ¿no? vas a Salvajes. enfrentar. Sí, te vas a enfrentar a los entrenadores del gimnasio o vas a ir directo al líder. No, 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 no. Voy Directo al líder. Sí, claro. Pues, entonces no te van a quedar muchos combates ya por hacer, al líder. A ver. ¿Tú sabes lo que nos ha pasado antes, tío? Sí. Skorupi. Uf, Skorupi. Contra Drapion es bueno, Sí. Tipo psíquico veneno. O sea, siniestro veneno, perdona. Y solo es débil ante el tipo tierra. Estímulo le hago. No. Te lo cargas. No, cambias Snorlax y dale un super cliente, ¿no se llamaba? Sí. Lo malo es que esto en oro y plata pasaba mucho, que salen muy bajos los salvajes de nivel. Porque no te acuerdas que estaba como los niveles. La escala de nivel estaba como muy mal hecha. Sí. Lo que pasa es que la ha cambiado el chico. Antes creo que el líder de gimnasio tipo bicho. O sea, sé que el Pegaso estaba máximo 14 y ahora te lo han subido a 17. Así que la ha cambiado, Lanzarrocas Lo tiene. que pasa es que no habrá. Sí. No habrá cambiado los tipos, o sea, los niveles de los Pokémon salvajes. Entonces te seguirán saliendo como en el juego original. Pero bueno, con caramelo raro, ¿sabes? El problema será el capturarlo. Pero mientras tenga supervivencia, ¡Hostia! dale otro más. Déjalo en rojo. Ya ha costado más de. ¡Esfuerzo! ¡Hostia, sí sabe esfuerzo, eh! ¡Uy! No, te deja los mismos peces que él. Cambia. Pero se sabe esfuerzo, ese es un problema a este, ¡Hostia! pero si te hace esfuerzo vas a tener que volver a cambiar. Hostia, esfuerzo y ataque rápido. ¿Tú sabes el meme este del Ratata? Es lo ¡Hostia! mismo. Cambia. ¡Buah, tío! ¡Tío! A que sea. Fogonazo, ¿eh? Ah, pero es. ¿Qué coño es especial esto? y es el ataque de Shaming. Ah, es de Shaming. Pero baja la defensa especial, es buena. Dale un. No le pongas. No. Quiero una Ultra Ball, ¿no? Una Turno Ball o algo así. Es que es muy difícil. Como te vuelvo a hacer esfuerzo, Ultra Ball. te la lía el Skorupi este. Sí. Ya me ha dejado a 2 al rojo, ¿no? ¿O 3? Skorupi atrapado. 2, creo. Dios mío. A ver qué Cabrón, tiene. el Skorupi, tío. Veneno bicho. Sí, ¿qué le pongo al Madre Skorupi? mía, el bicho. Buah. No lo sé. La evolución es buena. Drapion, sí. Voy a poner Fame. A este sí. ¿Qué estadísticas tenía Drapion? Mírate la naturaleza y eso también. Hay que ir al centro Pokémon. Luego tiras unas. Tiene 110 de defensa. Hostia, es un cabrón. tanque, ¿eh? 110 de defensa, 90 de ataque y 95 de velocidad. Está. Lo tenía el líder, el alto mando de tipo bicho, ¿no? De Sino. Sí, el Antón. Era el más fuerte que tenía, ¿no? Sí, me hacía sudar siempre, el desgraciado. Y mírate los Pokémon que tienes en la caja porque el Huntail ese parecía buen Pokémon también, ¿eh? Lo de Momos. Lo vemos. ¿Te cuadra? Vale. Pues se queda. Dale a mover Pokémon. Y mira a ver si tiene objeto también. No, mover objeto no. Me he equivocado. Sí. Mover Pokémon. Datos. Más ataque, menos defensa. Es muy bueno. Vista lince evita que disminuya la precisión. Bueno, eso va a cambiar al evolucionar. Está bien, ¿eh? Lo que de defensa especial te va a ir un poco afortunado. Vale, sí, mételo. Y más ataque. Mételo. Lo meto el equipo de Momos. Sí. 25 de ataque a nivel 9. Vale. Es una locura. ¿Y por cuál cambio? A ver qué Pokémon teníamos. Bah, son muy buenos, tío.
tienes que meter a Magneton. A Avalos tienes que meterlo porque está al 23 ya. Es verdad. 100%. Déjalo abajo. Ahí. Y mete a... Es que tiene afortunado, pero es que el otro tiene vista lince y tal. ¿A cuál saco? Mete a... ¿A quién pongo? Al Huntail. No, saca al Huntail porque está evolucionado y te va a tirar mejor en el gimnasio que Vale. el Skorupi. Y Si sube tiene al que nivel morir 20. alguien, que muera de momos y ya está. Y el Skorupi sube, evoluciona al 40, Yo lo dejaría en la caja hasta más adelante. Lizzie me está llamando. A ver. A ver, eras tú, Lizzie. ¿Yo? Sí. Buenas noches, es Lizzie al habla. Escucha, escucha. ¿Conoces la leche? Mumu. La venden en la granja. Mumu. Se supone que es buena para la salud y el cutis. Me muero por probarla. ¿Cómo que el cutis? Seguro que está deliciosa. Venga, ya te llamaré. Tío, ¿en qué coño pasa en Yoto, tío? Me cuadra. ¿Qué pasa en Yoto? ¿Qué cojones? Voy a darle a Odemomos. Que está a nivel 9. Ponlo al 19 también. Por si hay Ha algún aprendido danza no entrenador. sé qué. ¿Danza? Danza dragón. No, es buena, no sé. ¿eh? No lo sé. O danza caos. Danza caos también es buena, ¿eh? Hidropulso. Hidropulso. A ver qué tiene. Danza caos. Danza caos. Está bien. Quítale... 33, 39. Golpe furia no lo quites. ¿Cuál Sí, quítale quito? golpe furia. Golpe furia. Japón lo hace una vez más, sí. 17, 18, 19. ¿Qué pone? Viento y hielo. Viento y hielo. Baja la velocidad 100%. Sí, creo que sí. Y quítale lanzallamas. Joder, vaya cambio. Pero viento y hielo hace Es daño. que viento y hielo sí. Ah. Pero siempre baja la velocidad, ¿sabes? Siempre, siempre, siempre baja la velocidad. Y en Pokémon lo más importante es la velocidad. Sí. Por eso te va a venir bien, ¿sabes? Y lanzallamas, pues tienes a Glycer que sabe rueda fuego. Vale, a ver, Hostia. espérate. Dime el resultado. Espera, El primero, izquierda del todo. De izquierda del todo. Sí. Sabía que había un entrenador obligatorio. Sí. Aquí está. Y aquí creo que también había otro entrenador obligatorio. Dios. A ver qué tiene. Los Pokémon de tipo bicho evolucionan pronto y se hacen fuertes mucho antes. Lo sabías, ¿no? ¿Tú lo sabías, Pachi? Sí. Mentira, porque no se hacen fuertes. Técnicamente sí. Vileplume. Un rueda fuego y a correr. A nivel 9. ¿Por qué el otro estaba...? ¿Por qué el puto Reggie... El Reggie Rock estaba tan alto, tío? Pues pensaba que. Porque pensaba acuérdate había subido los niveles. que Sí, estaba sí, estaba más al alto 14. que el del líder, ¿eh? No, más alto que el del líder, no. Sí. El líder estaba al 17 y el Reggie Rock estaba al 14. Ah, no tienes. Ay, no a tengo- Avalos ahora. No tengo Ábalos, mierda. Ah, no, Ábalos no, porque Estímulo. Ábalos está muerto. A Coldo. Lo digo a Coldo. Estímulo. Electrocañón, ¿eh? Sí, es que le iba a hacer eso. Palmeo. ¿Pero a qué nivel está? Ah, 12. Estímulo. Así le aseguro el golpe. Floatzel, tío, que me gusta Ahora mucho. vengo, voy a evacuar. Vale. ¡Kyogre! Joder, Pachi, ¿por qué te vas justo ahora? Joder, le hago un electrocañón, ¿eh? Defensa férrea, hijo de puta. Le voy a hacer otro. ¡Hoja mágica! ¡Ay, me va a reventar! Ah, no me hace nada. ¿Por qué no le hago electrocañón, tío? Deseo oculto. No sé qué significa eso. Vale.
Hostia, le quita solo media vida. Se ha paralizado. Vale. No, solo me queda un PP. Defensa férrea. Bueno, al menos no me hace daño. Joder. Bien. El último PS, guionazo. Hostia, se ha quedado. Aún le queda vida. Hipnosis, casi me duerme. Deseo oculto, esto que me hace. Me va a matar. Uf, menos mal que no me hace nada. Pin misil. Vale. Otro legendario, Cuando se va el que sabe me ponen a un puto Kyogre, tío. Ahora se lo voy a decir, no se lo va a creer. Cuando vuelva no se lo va a creer. Me vuelvo al centro Pokémon, pero de una, vamos. Joder. Ahí. Y aquí no ha pasado nada. Vale, volvemos para adentro. El de la izquierda. Era el de la izquierda, ¿no? ¿Ha dicho? Creo que sí. Vale, sí. ¿Y ahora qué? Buah, hay un combate doble ahí. Volví. Pachi falta un combate de asturiano. Y ya salió Kyogre. Ha salido Kyogre, tío. ¿En serio? Sí. ¿Y ahora qué hago? A ver. Bueno, solo puedo subirme ya. No. Vaya por Dios. Combate doble. Sí, sabía que había otro obligatorio. Lo que estaba pensando cómo era el puzzle. No me acuerdo dónde estaban las palancas. Anorith y Drifloon. ¿Qué tenías? Sí. A Anorith puedes hacerle un rodafuego. Y a Drifloon, pues puedes hacerle. Haz un ventisca, a ver si le das a los dos por probar. ¿El qué? Haz un ventisca y le das a los dos. Ah, le da a los dos. Es A verdad. ver, sí. Ventisca. Y le da a los dos, Sí. Nah, es que Aracapallo es lo mejor que tienes en el equipo. Es que es lo mejor que tienes en el equipo. Es que de verdad. Está en nivel 19 el Acapallo. ¿Y cómo te has cargado el Kyogre? Guau, los ha one-shoteado. Pues con muchas ganas me lo he cargado. Le he hecho electrocañón hasta gastarme los PS. Y luego le he hecho un... Le he hecho pin misil. Creo. Con el glitter. Al Acapallo nivel ¿Estaba a 20. nivel muy alto o qué? Estaba como el otro. Es que tampoco hacía muchos ataques buenos, tenía defensa férrea y poco más. Ah, vale. Vale, dale. Vale, ahora dale la... Espérate. ¿Qué? No, tienes que volver atrás. No, espérate. A ver, sube. Sí, creo que te va a dejar a la derecha del todo, ¿no? No, estoy con el líder. Pensaba que iba... Sí, pensaba que iba a ir hacia abajo, se me ha ido. Vale, ¿tienes los Vale. Pokémon curados? Sí. Sí, súbelos a todos al 20 por lo menos. Ah, sí, porque Por lo ha lo menos. one-shoteado. Joder. El Agapallo, es verdad. Ah, este ya estaba al 20. Bueno, el level cap es 22. Si quieres subirlos al 22, ¡Ey! mejor. Rayo hielo. Chester. Tiene a Chester que no estaba mirando. ¿Qué tiene? Porque creo que todo A era ver. ataque físico y Chester le viene mejor en ataque físico. Nah, no se lo ponga, psicoataque es mucho mejor. O clavo cañón, si quieres quitarle clavo cañón. Tarde. No, espérate. Pero no podías. En esta vida no hay segundas oportunidades. Súbelos al 22. Al 22. Es el level cap. Ida y vuelta. Y bye. Sí, dile que sí. A ver qué tiene. Ah, qué bueno es. Oh, ¿destello? ¿Puedes quitárselo? Destello. Al ser MO no sé si te deja. Es una MO. Sí. Ah, pues sí que me deja. Da igual, ya usaremos un mapa para guiarnos por las cuevas. Es que de la vuelta es bueno, para cambiar de Pokémon. 22.
A la capallo. Psicorrayo. Sí. Quítale Joder. esquivo. Le quito confusión. Eso, confusión, perdona. Joder, a la capallo. A ver qué nivel Como es. aprenda psicoataque, nos Dice. arruina todo, A batidoras. Cambia la naturaleza, la habilidad del Pokémon. Ah, Puedes quitarle, a ver, déjame. ¿qué? Puedes quitarle electrocañón si quieres, Electrocañón me ha salvado contra Kyogre. o entonces no se lo quites. Porque como nos salga un Pokémon con una habilidad muy rota, no va a Sí. venir bien a batidoras, en verdad. Dale a Pollita. Chester. Pollita no está en el equipo, creo. Ah, sí. ¿Qué tiene Odemomos? En plan de movimientos. Una mierda. O de Momos es No una tiene mierda. viento hielo. No, tiene estruendo, hace 90 de daño. O de Momos está aquí porque. Vida esfera, vida esfera, vida esfera, vida esfera. Sí, sí, sí. Mira los objetos que tienes y equipale todos los que puedas. Vale, revestimiento metálico, espérate, vamos por partes. Aumenta el ataque de tipo acero. Antiderretirlo de tipo hielo. Vida esfera se lo tienes que dar a la capalla. Sin duda. Vale, antiderretir dáselo a Ibai, que tiene viento hielo. ¿Vale? Ninguno tiene ataque de tipo acero, así que pasa de eso. Flecha veneno, ¿tiene algún ataque de tipo veneno? Creo que no. Ninguno, ¿verdad? Pasa a la página. Arena fina. Gafas especiales, cógelas. Y dáselas a Odemomos, que tiene todo ataques especiales. Como el de verdad. Vale. Y ahora, si no tiene ningún ataque tipo tierra, pasa. Y mira la valla que te ha tocado antes, mira a ver qué hace. A lo A mejor ver. te viene bien también. Vaya. A Cardo. Debilita ataques super eficaces del tipo tierra. ¿Qué Pokémon es débil de tipo tierra en tu equipo? Creo que Ninguno. ninguno, ¿verdad? Pues pasa. Vale, líder. Ya está, me moteo. Suerte. Muteate. Soy Antón, soy invencible con los Pokémon bicho. Mis estudios me van a convertir en una autoridad en los Pokémon bicho. Te enseñaré lo que he aprendido. A ver, hijo de puta, me va a follar el agujero del culo. Tiene 4. Bueno. Magikarp. Bueno, pero Magikarp randomizado. ¡Puño dinámico! Hostia. No me ha hecho nada. Me ha confundido. Se va a pegar a sí mismo. No, ha fallado. ¿Qué le hago a Magikarp? Movimientos, ¿qué tiene cada uno? A ver. Contra tipo agua era muy eficaz tipo hielo, ¿verdad? No me acuerdo, tío. Soy un puto turista, no me acuerdo. Sacate el Veronat que lo representas mal. A ver. Es verdad que está confuso, mierda. ¡Mierda! Oye. Troleada, Me la juego con los de Momos. Que muera si tiene que morir. Toma, que te joyan, Magikarp. Ah, no, ahora me lo ha hecho. Tío, qué feo es por detrás el hijo de puta este, O de Momos se va a pegar a sí mismo. Ah, no, viento hielo, vale. Ah, no es muy eficaz. Dios. Tío. Soy un turista. Voy a sacar a Ibai. Solo sabe puño dinámico. ¿Qué le hago? Le voy a hacer pájaro osado, aunque me quite vida. Ah, no, la vida espera no la tiene él. Buah, me ha paralizado. Qué hijo de puta. No, qué hijo de la gran puta. Inversión. Ibai. Puto inútil.
Inútil. Este puto combate de daño secreto. Si no me hace nada. Ahora sí. Ahora sí. Joder, Magikarp, ¿no? Es que no tenemos a nada contra tipo agua, solo el puto Umbreon de mierda. Charmeleon. Voy a sacar a Odemomos. Puto Magikarp. Hidropulso. Me acuerdo, me hace. Odemomos. ¡Hostia! Ledian. Hostia, Ledian que era un puto bicho, ¿no? Pues voy a ponerle a... ¿Quién tiene movimientos de tipo volador? Le voy a poner a Pollita. ¿O no? A ver qué más tienen aquí. Psicorrayo. Ledian es tipo bicho solo, ¿no? Bicho puro. Pues voy a ponerle Pollita. Y que le haga testarazo. Y graniza. ¡Qué hijo de puta! Vale, vale, vale. Bien hecho, Pollita. Aunque ahora está granizando. Voy a cambiar a... Blastoise me saca. Hostia puta. ¿Qué hago contra Blastoise, tío? Solo tengo a Glisser. Voy a confiar en el electrocañón. Necesitamos un tipo planta o eléctrico urgentemente, ¿eh? Puya nociva. ¡Hala! Me han envenenado. ¡Bien! Hostia, no lo ha matado. Pero sí que lo ha paralizado. Vale, vale, vale. Tiene una valla, qué hijo de puta. Voy a sacar a la Capallo. Joder. ¡Hostia! Dios mío. Le hago distorsión, ¿eh? Va a morir a la Capallo a lo mejor. ¡Mira, eh! A lo mejor muere la Capallo, ¿eh? Voy a sacar a Ibai, aunque esté paralizado. Que tanquee. Al menos no me puede envenenar. ¿Qué le hago? Le voy a hacer fuerza bruta. Ay. Por favor, llamen a Dios. ¡Hijo de puta! Se queda un PS. Va a morir ahora el granizo. ¡Bien!
¡Ganamos! ¡Ganamos! Virgencita de Chapultepec, ganamos. ¿Cómo que el tipo hielo es eficaz contra el tipo agua, tío? No lo sabía. ¿Cómo te ha llevado tantos turnos? Tantos turnos de habilitar un Magikarp. Es que me estaba follando el Magikarp. De verdad, me ha puesto los nervios. Dios mío. Pachi. Y casi perdemos a la Capayo. Sí. Buah. A la Capallo casi lo barre, ¿eh? Casi me hace los del gas. Imperdonable. Ay, ay, ay. A ver qué me ha dado. Qué MT me ha dado. Creo que Vendetta. Bueno, Pachi. Voy al centro Pokémon. Ya estaría por ahí. Sí. Da huevo. ¡Hoy! Bueno, dos gimnasios. Veneno. No, está mal. No, tranquilo, tranquilo, aguanta. No, quieto, que aguanta un PS. Ah, aguanta un PS. Sí, sí, son en las generaciones de 3 a la anterior. No aguanta. Ah, me estaba poniendo de los nervios. ¿Por qué? Porque Ah, no te metías porque en me el choco. centro Pokémon. Sí. Menos mal. Bueno, pues lo dejamos aquí. Hemos hecho 2 medallas de gimnasio, ¿eh? Y buen equipo, Sí. Joder, ¿eh? Hemos tenido 2 pérdidas y hemos ganado 2 medallas. Sé que nos falta un poco Dale la de... vida esfera a la Capayo. Nos falta un poco de variedad de tipos, ¿eh? Sí, el tipo eléctrico ya lo tienes. Es el Coldo. Es verdad, ahora ya lo puedo tener. Claro, es que como no lo tenía... Ya. Ahora el próximo level cap creo que... Bueno, déjame mirarlo. Con el cold del gimnasio este habría sido fácil. ¡Al 25! El próximo level cap es al 25. Buah. Buah. Bueno, es que el gimnasio está aquí al lado. Sí. A Sí, ver, pero hay normal. varios entrenadores, creo. Antes de eso... Creo que eran... Pero, ¿qué nivel antes del estamos? gimnasio está... Estamos al la 22. ruta anterior- Sí, al 22. Nos saltamos a la los ruta entrenadores y ya anterior. está. Supongo. El Sí. líder de gimnasio... No sé si antes había tipo equipo Rocket, puede Sí. ser. No. No, antes creo había que equipo no, Rocket. creo que no. No. Lo que eso sí es que después. está, que te dan alibi, ¿no? En teoría. No, eso es en la otra, en la del tipo fantasma. Ah. Donde está la torre quemada, allí Sí. te lo dan. En plan, tienes que ir joder. allí, hablar con Bill, volver a la ciudad anterior Sí. y ahí te da el IBI. Ah, vale. Al estar randomizado no sé qué te dará, Ya. Nintendo. Pero digo, Veo que Pokémon, alguien Pokémon emulando mi gratis. juego de hace 30 años. Aunque bueno, ya Creo que tengo ha una sido el evolución. camino de la muerte. Ya tengo una evolución. Que ya tengo Sí, una lo evolución, creo. no pasa nada. ¿Qué pone aquí? Nintendo. Que veo a alguien emulando mi juego de hace 30 años. ¿Te imaginas que hubiese salido esto hace 30 años? 30 no, estaba pero 20 mejor, casi, ¿eh? Pero 20 casi. Sí, sí. Este juego tiene 20 años casi ya. El Pokémon Diamante Pokémon Perla, Diamante ya Era el- tendría que estar cerca de los 20 años. el año que literalmente. viene. Salió en 2007, ¿no? Mi primer juego de Pokémon salió hace 20 años ya casi. El año que viene tiene 20 años Pokémon Diamante y Perla. Qué locura, ¡Fua! ¡Qué locura! Vamos a cerrar porque esto ya... Bueno, voy a cerrar directo. Con el Slowpoke dándole un Antes- ataque. Antes psicodélico ahí de en- cerrar... Ha Ay, guardado partida en las dos. liqueada. Guardar, es verdad. He En el liqueado todo el CBC Discord, Nada, se pone en modo streamer, creo. Y si no, bueno, pues he liqueado el Discord, ¿qué pasa? Ah, lo pausarán y verán ahí. Que estás en todos los Discord furros posibles. Y file... Safe state, Save State. el 3 era. Bueno, Sí, lo pondré en el 1, ¿no? Sí, que es el más antiguo. Vale, Vale. ya está. Pues ya estaría. Antes de irme. Antes de irme, espera un momento. Descargas. ¿O no? ¿Qué quieres hacer? Estoy buscando una cosa. Ah, vale. A ver... Están los Teletubbies puestos, ¿no? No estoy liqueando nada. Sí, sí. Vale, vale, vale.
Vale, una y otra. Mañana o pasado subo vídeo. Os voy a dar a elegir que elijáis cuál queréis. Tenéis este. Y si los exámenes Chunin pasaran en los bosques de Palermo. ¿A cuánto el pete, Naruto? Y aquí este es Orochimaru en los bosques de Palermo. O top 7 el top 7 personajes más vendehumo. El que digáis es el que subiría este fin de semana. Y Yo el otro, el de los bosques de Palermo, el de los bosques de Palermo, tú. A mí sí. Los que estéis en el chat, ¿qué? Ya que estáis en este directo, podéis elegir. Voy cambiando de imagen de mientras. Si no, bosques de Palermo, cuidado, A mí el de bosques de Palermo es el que más ganas me da de ver. Bosques de Palermo es el vídeo más raro, El de Palermo El de Palermo tiene potencia, potencia. Pues ya está. Pues subo el de Palermo primero. Si os parece bien. Mañana o pasado mañana está. Mañana o pasado. Depende de si me lo ponen en más 18 o no. Así que bueno, dicho esto, señores. Cierro directo ya. Que tengáis un buen fin de semana todos. Todos, Adiós, gente. todos Cuidado. menos el Pachi. Por la cara. ¿Vale? Todos menos el Pachi. Lo dice el que ha hecho viento y hielo a un Pokémon de tipo agua porque es súper eficaz. Era para dar dramatismo al directo, ¿vale? Sí, vamos. Sí. Yo todo lo que hago, finjo que juego mal, finjo que no me sé la tabla de tipos para dar dramatismo al directo, Pachi. Todas las babosadas que hago son de broma. Son planeadas. Venga, chao. Me quedo con esta discusión de pareja